para tener el respaldo, vamos a grabar este taller también y vamos a dar inicio entonces con la exposición. Les voy a compartir primero una pequeña reseña de lo que es los programas ambientales de la municipalidad y después le vamos a dar la palabra a los compañeros de la empresa que son los que nos van a ayudar con la parte del uso del equipo. Entonces vamos a iniciar. Como les comenté, mi nombre es Ingrid Sandoval, yo soy la gestora ambiental y la encargada de este programa. Antes de empezar la exposición, les quería solicitar, creo que todos ahorita tienen el micrófono desactivado, pero ojalá que si no estamos haciendo una intervención lo podamos mantener así para evitar sonidos. Sin embargo, cualquiera que desee hacer alguna pregunta, sin ninguna pena puede activar el micrófono y realizar la consulta que requiere. Entonces, bueno, vamos a ver. Ustedes son parte de un grupo de familias seleccionadas para iniciar el proyecto de compostaje en Tibás. Ayer una persona preguntaba en el chat y me dio mucha pena porque no sé si es que no había quedado claro, pero las familias que inicialmente se agregaron en el chat, las que se agregaron, digamos, desde el primer día, esas son las familias que llenaron un formulario, cumplieron una serie de requisitos, pasaron por una serie de filtros dentro de la municipalidad y fueron seleccionadas para iniciar este proceso de compostaje. Ayer alguien preguntaba en el chat que si le podía pasar el link a otras personas que no estaban en el chat y que no estaban en esa lista de familias. Estos talleres por el momento son exclusivamente para esas familias seleccionadas porque son las que van a recibir la compostera. Sería un poco cruel que nosotros que participen acá algunas personas con la ilusión de recibir el equipo y al final no llenaron el formulario, no cumplieron los requisitos y no fueron seleccionados, entonces al final se van a llevar la triste noticia de que todavía no van a recibir el equipo por parte de la municipalidad. Sin embargo, eso no quita que en algún momento lo puedan recibir. Entonces, si ustedes conocen, tienen vecinos o familiares que residen en Tibás, que viven en Tibás y que deseen participar en el programa, que no se desanimen, que estén atentos y nosotros esperamos poder ampliar este programa y tenemos ambiciones altas de que mucha cantidad de hogares de los tibaseños puedan tener un equipo, ¿verdad? Entonces, simplemente que estén atentos, al igual que ustedes, llenaron un formulario, participaron, de hecho con algunos hemos hecho consultas, les hemos ido dando seguimiento cuando hemos tenido alguna duda, igual otras personas también pueden participar. Bueno, ustedes saben que Tibás tiene unos antecedentes un poco tristes en lo que es la gestión de residuos sólidos. Durante algunos años se tuvieron problemas en lo que fue la recolección de residuos debido a diversos factores y eso llevó a que se considerara Tibás como un cantón. Vamos a ver, cuando yo entré a trabajar a la municipalidad y iba a algunos seminarios y decía que era de Tibás, me decían, de Tibásura, ¿verdad? Eso era muy triste y realmente era algo que era urgente cambiar y yo ahora me siento muy orgullosa del programa de residuos que tenemos en la municipalidad y que es muy completo y de hecho muchas veces más bien ahora nos llaman a seminarios y a talleres, a reuniones de otras municipalidades que ahorita tienen problemas con la recolección y que nos preguntan, que más bien ellos ahora nos preguntan cómo fue nuestro proceso, qué cambiamos, ¿verdad? Con esto no quiero decir que el programa sea perfecto, sin embargo, en este momento tenemos un muchísimo mejor sistema que antes. Ustedes ya conocen tal vez estos dos programas que son los principales de la municipalidad. Tibás Recicla, que es el más viejito, es un sistema de rutas de recolección de residuos valorizables. Los residuos valorizables son los que llamamos comúnmente como reciclaje, sin embargo, técnicamente son residuos valorizables porque aún tienen un valor económico. Este programa tiene un calendario de rutas que ustedes pueden encontrar en el Facebook de Tibás Recicla y que la municipalidad a inicio de año entrega algunos impresos. Sin embargo, bueno, es muy difícil entregar en todos los hogares, pero en la municipalidad a inicio de año casi siempre se entregan los calendarios, al igual que el programa Tibás Ciudad Limpia. El programa Tibás Ciudad Limpia nació de la necesidad que tenían los tibaseños de poder hacer una disposición adecuada de los residuos no tradicionales o residuos voluminosos. Esto es porque en algunos momentos, cuando las personas no tenían una forma de deshacerse de los residuos de manera adecuada, hay una persona que tenía un sillón en la casa que ya no le servía, que estaba dañado, se desesperaba y muchas veces acudía incluso a transportistas informales o a personas de la calle para que se deshicieran de ese residuo. Y ahí fue donde se nos empezaron a formar un montón de puntos de basureros clandestinos en el cantón, que finalmente
nos han dado problemas de contaminación. Y TIBA Ciudad Limpia nació precisamente para solventar esa necesidad, que el tibaseño, la tibaseña, tuviera la posibilidad de acudir a la municipalidad para deshacerse de ese tipo de residuos. E igualmente, en este momento, en el Facebook de TIBA Recicla, ustedes pueden encontrar esa imagen que está por ahí, o se las podemos compartir también al chat, donde está un sistema de rutas. Hay 11 sectores en TIBA Ciudad Limpia, y tienen sus respectivas fechas. Entonces, en este momento no es necesario acudir a un recolector informal, sino que la municipalidad presta el servicio de recolección de residuos no tradicionales. El año pasado nació la estrategia TIBA Libre de Plástico de un solo uso. Ustedes saben, el plástico de un solo uso es ese plástico que nosotros utilizamos una vez y que no volvemos a utilizar. Es el plástico que normalmente no es reciclable, por ejemplo, el plástico de pajillas, bolsas de supermercado, vajillas desechables, etcétera, y que tarda 500 o más años en el ambiente, en descomponerse. Por eso la municipalidad inició la elaboración de esta estrategia, fue participativa, participó gran cantidad de personas en la creación de esta estrategia, y actualmente está en ejecución. Lamentablemente, muchas de las actividades que teníamos para este año no se pudieron realizar debido a la crisis sanitaria que tenemos. Sin embargo, la estrategia existe y está vigente, por lo que les invitamos a que ustedes también formen parte de esta estrategia, ayudándonos a eliminar el plástico de un solo uso del cantón, utilizando pajillas reutilizables de metal o sin utilizar pajillas si no las requieren, y llevando sus bolsas de tela al supermercado, a la feria, etcétera, cuando eso sea necesario. Bueno, teníamos cubiertos los residuos valorizables, teníamos cubiertos los residuos no tradicionales, como los residuos voluminosos, y además tenemos un sistema de recolección de residuos ordinarios que en este momento podemos decir que es bastante eficiente. No puedo decir que sea perfecto, sin embargo, no es lo que teníamos en el 2002 y en el 2006, ¿verdad? Ya es un sistema formalizado, y nos está haciendo falta algo muy importante, que son los residuos orgánicos. Resulta que nos dimos cuenta que nos estaba haciendo falta algo medular, porque los residuos orgánicos son la mitad de los residuos que generamos en nuestros hogares. Entonces, creamos el programa Compostaje por un Suelo Más Verde. El año pasado se puso en funcionamiento este programa en 5 escuelas con ayuda de 2 estudiantes de la Universidad de Costa Rica que hicieron las capacitaciones y los talleres, y también con apoyo de la empresa 360 Soluciones Verdes. Y se dejaron funcionando 5 composteras en los comedores de 5 de las escuelas del cantón, 1 por distrito. Eso fue un plan piloto que hicimos, y la idea es poder tener una compostera en cada una de las escuelas. Sin embargo, no están en funcionamiento en este momento debido a que las escuelas están cerradas, ¿verdad? Entonces, esperamos que apenas se puedan retomar las clases, nosotros también podamos darle seguimiento a esas escuelas y ayudarles a reactivar la compostera. Y finalmente, empezamos con el tema de los hogares, el tema doméstico. Entonces, ustedes son el primer grupo de familias que va a recibir la compostera en el cantón. Eso nos emociona un montón, porque son las primeras composteras domésticas que la municipalidad está estableciendo con ayuda de la comunidad, y que sin ustedes no tendría ningún sentido, porque al final ustedes son los que van a administrar los equipos. Bueno, siempre me gusta hablar un poco de esto, porque en la actualidad era muy común que nosotros como ciudadanos hablemos de lo que es de la basura. Se hablaba mucho de basura, de lo que es la basura. Sin embargo, ahorita ya nosotros no hablamos de basura, porque la basura, cuando nosotros decimos basura, pensamos en algo sucio, contaminado, que ya no tiene ninguna utilidad y que necesariamente tiene que ser descartado. En este momento estamos hablando de residuos, porque los residuos todavía pueden ser tratados, todavía pueden ser valorizados y pueden llevar distintos procesos. En el caso, por ejemplo, del reciclaje, estamos hablando de residuos valorizables, que tienen un valor económico. Entonces, algo que para mí ya no es nada, por ejemplo, una lata de una bebida, que para mí ya yo no le puedo dar ningún uso, no me sirve para nada, una empresa, una industria puede tomar ese producto y convertirlo en materia prima. Eso es un residuo valorizable. Al igual, el compostaje es un residuo valorizable, pero además puede ser tratado desde el hogar. Eso es muy importante, porque entonces vamos a dejar de hablar de basura, que es algo que ya no tiene ninguna utilidad, y vamos a empezar a hablar de residuos. Como les comenté, si nosotros agarráramos una bolsa común, una bolsa típica de una familia tibaseña, y la descompusiéramos en sus distintos componentes, más de la mitad de esa bolsa corresponde a residuos orgánicos. Eso quiere decir que la mitad de los residuos que estamos llevando hasta el relleno sanitario son residuos orgánicos. Eso es muy grave, porque
los residuos orgánicos en un relleno sanitario ocupan espacio, producen gases, es muy caro llevarlos hasta el relleno sanitario, es muy caro enterrarlos y al final podrían ser tratados perfectamente desde el hogar. Vamos a ver. Los residuos orgánicos son aquellos que se descomponen fácilmente y pueden reintegrarse al suelo, tienen características que los hacen fácilmente biodegradables, digamos. El otro día hablábamos acá de que los residuos orgánicos al final tienen un potencial muy alto de tratarse desde el sitio de su generación, que son los hogares. Hay muchos tipos de residuos orgánicos, entre ellos, por ejemplo, los restos de comida, ya sea cruda o cocinada, las excretas de animales y los restos de poda y jardín. Ahora, durante el taller, vamos a ver cuáles se pueden agregar y cuáles no, o cuáles con algunas limitaciones o con algunas restricciones en nuestro compostaje. La FAO dice que el compostaje es la mezcla de materia orgánica en descomposición que en condiciones aeróbicas, quiere decir en presencia de oxígeno, de aire, podemos utilizar para mejorar la calidad del suelo. Esto es muy importante porque además entonces de que estamos reduciendo el volumen de los residuos que van al relleno sanitario, y si nosotros de nuestra casa, en la bolsa de nuestra casa de residuos, sacamos los residuos orgánicos, estamos disminuyendo ese volumen de esa bolsa, además estamos promoviendo la creación de un material que nos va a ayudar a mejorar el suelo. ¿Y qué tan importante es esto en la ciudad, sabiendo que tenemos suelos tan deteriorados y que requieren realmente esa ayudita que nosotros podemos darle a través del compostaje? Bueno, algunas ventajas: podemos entonces disminuir el volumen de los residuos, como ya se los expliqué. Podemos tener comunidades más verdes, con esta materia podemos mejorar el suelo para tener mayor cantidad de plantas, de suelo rico en nutrientes y además, por consiguiente, tener suelos rejuvenecidos. Bueno, es un proceso que se realiza fácil, ahora vamos a verlo. Básicamente es mezclar los residuos previamente preparados. Se puede generar en forma bastante rápida, aproximadamente en 2 semanas, si uno quisiera ya podría empezar a tener resultados, y se realiza con materias locales. En este caso, que dice que es económico, es muy importante porque el equipo que ustedes van a recibir tiene un valor económico, sin embargo ustedes no van a pagar por él, y la inversión que van a tener que realizar básicamente va a ser de tiempo, ¿verdad? Y que al final tampoco va a ser tanto tiempo. Entonces, aquí voy a hacer un paréntesis para que no se abrumen, porque algunas personas después del taller, pues en el taller hay muchísima información que es muy importante, pero algunas personas me han escrito diciendo que parece que es demasiado trabajo, y en realidad no lo es. Yo que tengo una compostera en mi casa, ya lo tengo como parte de mi vida diaria y más bien es muy fácil. En cualquier momento usted pasa a la par de la compostera, la gira, y en el momento en que está preparando los alimentos, de una vez aparta lo que es para el compostaje, ya lo tiene listo, ¿verdad? Entonces no nos agobiemos de que vamos a necesitar muchísimo tiempo. Vamos a ver que con la práctica además esto se va a hacer muchísimo más fácil y vamos a poder atender la compostera de forma muy ágil. Bueno, como les comentaba, entonces el compostaje se puede empezar a obtener resultados si uno quisiera en 1 o 2 semanas. Es económico, fácil, es sin olores. El compostaje no debe oler mal. Hay personas también que me han dicho: Ingrid, es que yo estoy preocupada porque yo soy muy delicada con los olores. No tiene por qué oler mal el compostaje. Ahora en el taller van a ver. En realidad a mí me gusta el olor que tiene cuando él está funcionando a la perfección. Es como un olor a bosque, digo yo. Y cuando empezamos a percibir algún olor que no nos agrada, que nos parezca que es un olor que está malo, vamos a ver que es porque tal vez nosotros estamos cometiendo algún error que es fácilmente solucionable, y ahora les vamos a dar los instrumentos y la explicación de cómo poder solucionar el tema de olores en caso de que lo tuvieran. Y otra cosa que voy a decir acá es el tema, y ahora lo van a explicar en el taller, pero no nos abrumemos con el tema de las plagas, de los insectos. Un día de esos me escribía una persona del taller, del grupo, perdón, y me decía: es que una tía me dijo que el compostaje iba a traer un montón de ratas, ¿verdad? Eso es completamente falso y eso no va a pasar. Entonces, que le quitemos ese miedo y que aprendamos a manejarlo y a controlar todos los factores que puede conllevar tener una compostera. Como ustedes ya saben, la compostera que van a recibir es similar a la que está acá abajo en un dibujito, esa negrita, y la empresa que nos está ayudando con el proyecto se llama 360 Soluciones Verdes. Aquí está más o menos un diagrama de los pasos a seguir. Sin embargo, ahorita les va a dar la explicación un representante de la empresa 360 Soluciones Verdes.
Por último, aquí les dejo mi contacto, ya ustedes lo tienen, ahí está mi correo electrónico. Para temas formales, yo prefiero que me escriban al correo electrónico, especialmente si son temas ajenos al tema de compostaje. Para lo demás pueden utilizar el grupo. Y ahí está también un recordatorio del Facebook de Tibar Recicla. Es muy importante que los que no lo estén siguiendo, ojalá lo sigan, porque ahí se está publicando constantemente otros temas ambientales de la municipalidad que son muy relevantes para ustedes. Entonces les invito a seguir el Facebook de Tibar Recicla. De mi parte creo que esa sería la explicación y la introducción. Únicamente me queda comentarles sobre... Ok. Únicamente me queda comentarles sobre la entrega de los equipos. Nosotros estamos finalizando los papeleos al interno de la municipalidad. Una vez que todos ustedes hayan terminado y hayan recibido la capacitación y nosotros lo hayamos confirmado mediante las listas de asistencia que estamos llevando en el chat, se les va a convocar para que vayan a un sitio determinado a recoger la compostera. Es muy importante que vayan en un vehículo, ojalá vayan solos, digamos que no vaya toda la familia, porque depende del vehículo que vayan, vamos a tener que sacarle las patitas, digamos, a la compostera y es probable que si es un carro muy pequeño y se utilice la cajuela y los asientos traseros. Sin embargo, es muy pequeñita y van a ver que no hay ningún problema. Se van a tratar de dar varias fechas para que ustedes puedan ir a hacer la recolección del equipo, al igual que ahorita, por ejemplo, que tuvimos varios talleres en diferentes horarios, se va a tratar de hacer así para que hayan diferentes espacios en los que ustedes puedan hacer la recolección del equipo. Es muy importante indicarles que dado que el equipo tiene un valor económico y que la municipalidad necesita darle seguimiento a sus equipos, se va a realizar la firma de un pequeño documento que también va a ir firmado por el señor alcalde, donde se indican algunos de los parámetros, digamos, del programa, en donde indica, por ejemplo, que la municipalidad les va a brindar el equipo, que le va a dar seguimiento, que va a dar actividad de capacitación, y también indica que ustedes se van a hacer cargo del equipo, que lo van a cuidar, que no lo van a sacar de Tibás, que van a permitir que la municipalidad le dé seguimiento, digamos, que nosotros les podamos consultar cómo va el compostaje, cómo va su proceso, y ese documento se va a firmar por ambas partes, tanto por la municipalidad como por el representante de la familia. Ustedes se van a llevar una copia de ese documento y ese mismo día van a retirar el equipo. Creo que ahora sí, ya terminé la parte introductoria y le doy la palabra a los compañeros de la empresa para que puedan iniciar el tema de la capacitación. Vamos a ver si están por acá. Ok, aquí está Ana Silvia. Muchas gracias y los dejo entonces con Ana. Hola, Ana, perdón, no sabe si hay una persona sin audio. Parece, no ¿verdad? Voy a tratar de darle seguimiento. Vamos a ver si logro que se conecte. Gracias, por aquí voy a estar. Listo. Mucho gusto para los que se conectaron un poquito tarde. Mi nombre es Ana Silvia Arias, soy parte de la empresa 360 Soluciones Verdes, que es la empresa encargada de dar la capacitación, el seguimiento y demás. Nada más, Ingrid, porfa, ayudarme para ser yo el administrador y poder compartir la presentación. No sé si tienen alguna duda relacionada a lo que ya Ingrid comentó. La idea es que ustedes, bueno, se les va a hacer entrega del equipo una vez que ya hayan cumplido con esa capacitación. Recuerden por ahí a los que tal vez no han escrito el nombre en el chat, si tienen alguna dificultad, pues nos avisan. La idea de que mantengan el nombre ahí es simplemente tener un registro de los que se pudieron conectar para que la entrega pues no tenga ningún inconveniente. Y obviamente esta capacitación, el objetivo principal es que ustedes una vez que tengan la compostera, pues puedan utilizarla de la mejor forma posible. Yo voy a tratar de ser explicativa, ¿verdad? De detallar todo. A veces, como dice Ingrid, es mucha información, pero es porque es algo nuevo, ¿verdad? La gran mayoría de ustedes probablemente nunca han hecho un proceso de compostaje. Igual recuerden de verdad que con toda confianza nosotros como empresa siempre vamos a estar anuentes y presentes en ayudarles en todo lo que ustedes necesiten. Entonces van a estar el chat de WhatsApp, que igual si no lo quieren hacer por medio del chat pueden hacerlo de forma privada, no hay ningún problema. Por ahí estamos de administradores en los grupos, estoy yo, que soy Ana, y está Vinicio,
que también va a ser parte de la parte de todo el complemento, ¿verdad? En cuanto a la educación, ¿verdad? Y seguimiento que vamos a estar dando. Entonces, vamos a dar inicio, aproximadamente vamos a terminar a mediodía, 2 horas en total es que hemos estado em, con el tiempo, ¿verdad? Estimado para el proceso en sí. Traten de aclarar todas sus dudas. Como dijo Ingrid, están todos con el micrófono en silencio, pero si quieren en algún momento activarlo con toda confianza o pueden igual hacer sus dudas por medio del mismo chat de esta aplicación. Me gustaría empezar comentándoles un poquito lo que son las campañas de compostaje. Realmente son programas que existen hace muchísimo tiempo en algunos países europeos, ¿verdad? Por eso a veces escuchamos que hay países en Europa que tienen 80, 90% de reciclaje, ¿verdad? Que obviamente pues ahí está el compost, ya que es un poco más de la mitad de lo que nosotros producimos. Entonces son esquemas que se implementaron hace muchísimo tiempo, que nosotros pues obviamente adaptamos un poco a nuestro país, pero en cuanto a funcionamiento es lo mismo. Igual hay muchas formas de hacer compostaje en nuestras casas. Estos equipos, la diferencia que hay en comparación a otros procesos es que facilitan pues algunas cosas, sobre todo el hecho de que sea como un tipo de tómbola y eso permite que el proceso se pueda girar fácilmente y que ahí estemos incorporando el oxígeno, que vamos a ver que es el elemento más importante. Entonces, nosotros ya tenemos unos 5 años de estar en el mercado ayudando a municipalidades y bueno, agradecemos muchísimo a la Municipalidad de Tibás por darnos también la oportunidad de ayudarles a todos los habitantes del cantón. Necesitamos ustedes, por supuesto, que una alta participación ciudadana, ¿verdad? Ese empoderamiento de microgenerador, ¿verdad? De hacernos responsables de lo que nosotros generamos, porque, como decía Iris, la parte más importante de todos estos proyectos son los habitantes. La municipalidad puede dar todas las opciones posibles que si los habitantes no las utilizan, pues no llegaremos a nada. Entonces, igual sucede con el compostaje. Es algo que se van a empezar a hacer en sus propias casas, ¿verdad? Súper sencillo, van a ver que de verdad no es nada, nada complejo. Implica, pues bueno, capacitación y obviamente ejecución práctica del proceso. El objetivo principal que tiene la MUNI es que ustedes puedan reducir un porcentaje muy alto de los residuos que generan, pero también se van a dar cuenta que ese porcentaje se va a disminuir en la cantidad de bolsas que sacan. Sin embargo, es como que quedan en nuestros hogares, ¿verdad? Quedan en nuestros hogares, pero en forma de compost. El compost realmente es un elemento o un insumo que vamos a tener en nuestras casas de muy buena calidad. Esperamos que como objetivo secundario ustedes tengan pues esa idea de sacarle provecho al compost, ya sea pues, en sus plantas así ornamentales de jardín, o ojalá que puedan hacer una pequeña huerta en sus hogares, que pues desde ya los invitamos a ser parte de ese mundo también de la agricultura que se ha dejado un poquito de lado, pero que es pues súper interesante. El impacto va a ser totalmente directo. Lo he hecho de manera indirecta yo, ¿verdad? Pero realmente más del 50% de lo que ustedes generan es residuo orgánico. No sé si alguno lo ha analizado o se ha puesto a ver. La gran mayoría de residuos que nosotros generamos en nuestras casas es un residuo que se puede valorizar y que se puede transformar en abono orgánico. Entonces, es el primer resultado que ustedes van a empezar a obtener en sus casas, la disminución de la cantidad de bolsas de basura que sacan a las calles, ¿verdad? Entonces ese es el objetivo principal que tenemos. Probablemente empiezan, si antes sacaban dos, van a empezar a sacar una, probablemente esa que saquen va a tener menor peso, va a tener o va a ser libre de olores, probablemente no vayan a salir larvas de sus basureros, probablemente no tengan problemas con animales del vecindario, ¿verdad? Entonces toda esta problemática se viene o está relacionada al residuo orgánico. Entonces, pues sin duda alguna ustedes van a poder beneficiarse de todo esto. Algunos datos relevantes sobre el residuo orgánico, ¿verdad? Y que son importantes de mencionar. En nuestro país se generan 4.000 toneladas de residuos, hablando de residuos sólidos en general. Dentro de ellos el orgánico, ¿verdad? Pero también está el plástico, el papel, el cartón, el aluminio, el vidrio y todos los demás. Entonces, son 4.000 toneladas todos los días. De esas 4.000 toneladas, un poquito más de la mitad es materia orgánica. En Costa Rica existen solo 7 rellenos sanitarios.
de esos 7 rellenos sanitarios, 3 están en proceso de cierre técnico. Quiere decir que en muy poco tiempo probablemente vayan a cerrar por un tema de capacidad. Entonces, a lo que quiero llegar es que estamos produciendo mucho más de lo que el país puede tratar de manera correcta, y todo esto está muy relacionado a la parte de cultura y a la parte de educación, que es justamente lo que nosotros estamos tratando de impartir con estas capacitaciones. Imaginen que un 25%, o sea, un cuarto de esas 4.000 toneladas van a dar todos los días a huecos, ríos, océanos, quemas, lotes baldíos en nuestro país. Entonces, realmente esta parte de educación nos hace falta. Si tienen dudas, lo más importante a la hora de nosotros tratar nuestros residuos es la separación correcta. Por aquí está Ingrid, que está súper anuente en ayudarles. Si tienen alguna duda de reciclaje en sí, ella ya les compartió su contacto, igual la encuentran en el chat, para que ustedes realmente, si tienen dudas del reciclaje, pues las puedan aclarar. Y bueno, por parte de nosotros, la parte del residuo orgánico. Uno de los principales objetivos que tenemos, hablando un poco de manera ambiental, es descarbonizar la atmósfera. ¿A qué se refiere con esta palabra? Descarbonizar significa capturar todo el CO2 que hay en el ambiente, que realmente es una de las principales problemáticas, ¿verdad?, relacionadas a los gases de efecto invernadero y al cambio climático. Entonces, tenemos esta idea de que los residuos orgánicos son como inofensivos para el ambiente. Muchas personas tienen un poquito en sus casas, o tal vez ponen los residuos alrededor de las plantas, o simplemente los sacan al relleno sanitario porque creen que no contamina en mayor medida. Sin embargo, toda esa liberación de gases que estamos nosotros dando a la atmósfera, pues está afectando la atmósfera. Entonces, lo que nosotros queremos es capturar ese CO2 o esos gases que hay en el ambiente y colocarlos en el reservorio en donde deberían estar, que es en nuestros suelos. Que hablando un poco del tema de suelos y de agricultura, pues es algo que se ha dejado muchísimo de lado en nuestro país. Es un país que realmente tiene muy buen potencial en cuanto a suelos, pero que hemos dejado que con el paso del tiempo se deteriore. Nosotros lo que podríamos hacer con el compostaje es volver a nutrirlos, ¿verdad? Volver a descarbonizar la atmósfera y más bien recarbonizar nuestros suelos. Ese es justamente uno de los principales objetivos que se tienen. ¿Por qué? Porque, como les digo, el residuo orgánico no es tan inofensivo para el ambiente. Es la tercera fuente de gases de efecto invernadero en nuestro país y es responsable del 8% de estas mismas emisiones a nivel mundial. Entonces, todo eso sucede simplemente porque no tratamos los residuos de una manera correcta. Si nosotros empezamos a compostar, esa disminución de gases se puede dar hasta en un 85%, para que creo que está un poquito más adelante. Sin duda todos podemos devolverle a la tierra lo que le pertenece, ¿verdad? La idea es volver a una economía circular y no a una economía lineal. ¿A qué me refiero? Una economía lineal es cuando nosotros compramos algo, lo utilizamos y lo botamos en un relleno sanitario, por ejemplo, en el mejor de los casos, ¿verdad? Porque en muchos casos, como les decía, van a dar a calles, ríos y mares. Lo ideal sería que nosotros adquiramos algo, utilicemos, y siempre queda algo que no se puede como utilizar al 100%. Entonces, la idea es que se pueda reincorporar al ciclo número 1. Entonces, en el caso del orgánico sería, nosotros compramos nuestras frutas, las verduras y las cáscaras y los residuos que obviamente no vamos a consumir, podemos convertirlos en un insumo que es el compost colocarlo en nuestros suelos, nutrir los suelos, y a partir de esa nutrición de los suelos podríamos obtener plantas saludables, alimentos saludables y volver a iniciar nuestro ciclo. Pero justamente ese es como uno de los principales ideas que se tienen a la hora del compost, ¿verdad? No es únicamente que el objetivo principal, les decía, es ojalá disminuir más de la mitad de lo que generamos, ¿verdad? Evitar llevarlo al relleno, pero objetivo secundario sería el uso óptimo del compost que van a empezar a utilizar en sus casas. En la imagen tenemos como algo más ilustrativo de lo que les estoy hablando. Al lado derecho vemos lo que sucede en un relleno sanitario, que realmente, para que se den una idea, la única diferencia es que haya o no haya oxígeno presente en el proceso. Por ejemplo, en un relleno sanitario llegan los camiones, en los rellenos hay maquinaria que lo que hace es aplastar todo lo que llega, o sea, enterrar. Al estar enterrado no hay oxígeno, y al no haber oxígeno lo que se generan son gases, ácidos, alcoholes,
Por ejemplo, se genera, les decía, el CO2, se genera el hidrógeno, que combinados generan el famoso gas metano. Entonces, hay toda una contaminación asociada a los rellenos sanitarios. Sin embargo, si nosotros vemos el lado izquierdo, que es donde está la compostera, que de hecho, bueno, se las presento, ella es compostina, es, bueno, el equipo que ustedes van a tener, obviamente de una forma un poco ilustrativa, pero si lo ven parece una tómbola. Es como un cilindro, realmente tiene forma de hexágono, no es totalmente circular, pero sí es como un cilindro que tiene un eje y ese eje pues está unido a unas patas y eso hace que la compostera pueda girar de una manera muy sencilla. Al girar y mezclar nosotros los residuos, como lo vamos a ver más adelante, nos aseguramos de que no hayan gases, de que no haya, bueno, sí hay gases, pero una disminución hasta de un 85%, que no hayan ácidos, que no hayan alcoholes, que estos son usualmente conocidos como el olor a podredumbre, que nosotros, digamos, por ejemplo, determinamos cuando pasa un camión de la basura, ¿verdad? Entonces, al haber oxígeno, no sucede nada de esto que estoy mencionando. Por lo tanto, como decía Ingrid, si nosotros nos aseguramos de que haya oxígeno, pues un proceso de compostaje nunca huele mal. Nunca va a oler mal, nunca va a oler a podrido ni a camión de basura. Podría oler un poco como a metano o tal vez como a fermento, como a chicha, que más adelante vamos a hablar por qué sucede, ¿verdad? Pero nunca un olor a podrido. Nunca. Es un proceso natural, van a ver que es bastante efectivo y sin ningún tipo de problemas. Entonces hablamos de una vía aeróbica en donde hay oxígeno presente y en donde por lo tanto hay disminución de gases de efecto invernadero. Aquí está un gráfico para demostrar lo que les estoy mencionando, ¿verdad? De la disminución de CO2 en el ambiente. Entonces en naranja vemos el equivalente de kilogramos de CO2 que se puede producir en un vertedero cuando tenemos una tonelada de residuos. Sin embargo, esa misma tonelada, pero tratada de forma correcta, en donde el producto final es el compost, entonces ese CO2 se disminuye a 177. Entonces la reducción es de este 85% que les estoy hablando. Realmente para que tal vez lo vean, no sé, tal vez por números no se ve de manera tan ilustrativa, pero para que se den una idea, vamos a ver, los árboles, ¿verdad? Una de sus funciones es capturar CO2 del ambiente por su proceso de respiración y liberar CO2. Eso es uno de los tantos procesos que hace. Entonces, una compostera, hablando de esa captura de CO2 del ambiente, puede hacer el mismo trabajo de 22 árboles en un año. Es muchísimo, ¿verdad? Y van a ver que pues es un proceso sencillo, que no tiene mayor trabajo. Ahora, en esta gráfica vemos la forma como se distribuyen en porcentajes los residuos sólidos que nosotros generamos. Y aquí, para no entrar en mucho detalle, nada más me gustaría resaltar la parte de la derecha, que, ¿verdad? Que es todo lo biodegradable y que eventualmente la gran mayoría de este porcentaje llega a ser compost, ¿verdad? O se llega a compostar de una manera muy sencilla. Si hablamos entonces de la vía aeróbica, en donde el producto final es el compostaje, entonces vamos a tener un proceso de descomposición de la materia orgánica de forma controlada, ¿verdad? Esto es importante. Ustedes van a tener un sistema totalmente cerrado donde ustedes van a poder controlar todas las variables ambientales que podrían haber en ese pequeño ecosistema, ¿verdad? Es más o menos como tratamos de decir que es un pequeño ecosistema. Este giro que yo les decía, que se hace de una manera sencilla, porque el equipo es más o menos como una tómbola, podríamos decir que entonces siempre va a haber oxígeno presente, vamos a tener un proceso aeróbico en donde nunca van a haber malos olores y donde el producto final es el abono orgánico. Lo otro importante que resaltar es que el trabajo de esa descomposición la hacen microorganismos. Microorganismos son seres microscópicos, en su mayoría actinomicetes, levaduras, hongos y bacterias. Estos microorganismos van a hacer el proceso de descomposición y ellos de manera natural, por ahí escucho un audio, ¿quieren hacer alguna consulta? Ok, si no van a hacer una consulta, por favor recuerden tratar de mantenerlos en silencio.
Les decía que ese trabajo de descomposición lo hacen microorganismos. Esos microorganismos están en el ambiente, están en las superficies, están en el suelo, están en nosotros mismos, en todo lado. Nada más que son microorganismos benéficos, ¿verdad? Que no causan ningún tipo de enfermedad ni nada parecido. Estos microorganismos de manera natural están en el residuo orgánico. Por ejemplo, en las cáscaras de las frutas o como están en el ambiente, eventualmente llegan ahí. Por lo tanto, ustedes van a estar incorporando estos microorganismos conforme ustedes incorporen residuos a la compostera. No tienen que agregar nada más, que por naturaleza ellos se van a ir desarrollando o estableciendo en la compostera, formando ese ecosistema que les hablaba. Y entonces no hay nada que agregar, en el sentido de que no es necesario agregar tierra, no es necesario agregar lombrices, ni ningún otro tipo de insecto, ni nada parecido. Si alguno tiene conocimiento de biofermentos o de desarrollo de microorganismos benéficos, pues adelante. Pero para los que no, de manera natural, ellos se van a desarrollar. Y finalmente lo que van a tener es el compost, ¿verdad? Que es una mezcla de sustancias muy estables en el suelo por largo periodo. Básicamente lo que ustedes empiezan a obtener es tierra muy rica en nutrientes, que inclusive podrían almacenar por un tiempo prolongado sin perder las características. Ahora, hay varias cositas que agregar con eso que estoy mencionando. Lo primero es el lugar donde colocar la compostera. Más adelante vamos a ver que el control de humedad es importante. Por lo tanto, ahorita que estamos en invierno, ¿verdad? Y ahorita empieza pues la época más donde va a llover más. Es importante aclarar que la compostera no se recomienda que se esté mojando. Se puede poner en un alero, se puede poner en un cuarto de pilas, en una cochera, en un balcón, qué sé yo, en cualquier lugar en donde no se moje directamente. Eso es muy importante. Tampoco es como que tengan que hacerle un techo o una casita a la compostera, ¿verdad? Tampoco es así tan necesario, pero sí que no se moje. Si no tienen un sitio así, traten por lo menos de conseguir algo que les permita protegerla. Puede ser alguna lona, algún plástico resistente que les ayude simplemente a que no se moje directamente la compostera. Lo otro importante es que estos microorganismos de los que estamos hablando, como van a ir poco a poco, conforme ustedes agreguen residuos estableciéndose dentro, pues al inicio vamos a tener que tener un poquito de paciencia, ¿verdad? Sobre todo porque es un proceso de aprendizaje que les estábamos hablando, alrededor de unos 2 o 3 meses, para que ustedes ya realmente puedan decir, bueno, no, tal vez desde el día 1 o el mes 1, no decimos lo contrario, pero puede que haya un proceso de aprendizaje ahí entre prueba y error, que esperamos que en ese tiempo sea cuando ustedes pues no se den por vencidos, ¿verdad? Que sean insistentes y que pues puedan tener muy buenos resultados, que de igual manera más adelante vamos a ver que es bien sencillo. Estos microorganismos conforme pase el tiempo se van a establecer y ese establecimiento, ese pequeño ecosistema que está ahí, es importante con el tema de lo que les decía de la lluvia, pero también es importante porque no se debe de lavar. Pero una compostera nunca se lava por dentro ni por fuera, ¿verdad? Nunca con una manguera ni nada parecido. Por fuera, si quieren limpiarla con un trapito húmedo es suficiente, pero por dentro nunca la laven. Van a empezar a notar con el paso del tiempo que se hace como una capita delgadita del mismo abono por dentro, en todas las paredes por dentro. Y esa capita son esos microorganismos que se están estableciendo y que van a hacer el proceso más efectivo conforme pase el tiempo. Entonces, nunca se lava por dentro, no cloro, no alcohol, no desinfectante, no vinagre, ni inclusive ni siquiera agua, ¿ok? Y cuando saquen el abono, nada más ustedes sacan todo lo más, o sea, todo lo que salga, pero esa capita de las que les estoy hablando, esa no se raspa ni se quita, esa siempre queda ahí. Y esos son ese establecimiento de microorganismos que cada vez van a ser más efectivo el proceso. Y lo otro que les decía es que como es muy estable en el tiempo, ¿verdad? Realmente ustedes inclusive podrían guardarlo, podrían almacenarlo. Sin embargo, es importante que tomen en cuenta el oxígeno. Recuerden que es muy importante y por lo tanto, a la hora de almacenarlo, tienen que tratar de que no sean recipientes sellados, o sea, que el oxígeno esté siempre ahí en contacto. Ok, entonces,
Recomendaciones, guardarlo, por ejemplo, en caja de cartón o en algún recipiente sin tapa o en una bolsa, pero que tenga huequitos, ¿verdad? Siempre que pueda haber un intercambio de oxígeno. Eso es importante. Pueden inclusive guardarlo en una bodeguita o qué sé yo, sí es importante que no esté como completamente al aire libre, porque si lo dejamos, por ejemplo, bajo la lluvia, ahí sí podría estar perdiendo sus características, ¿verdad? Porque se va a estar como lavando. Entonces, para que tengan por ahí esas cosillas presentes. Por ahí también es importante, vamos a ver, van a notar que van a generar mucho abono, que ojalá puedan aprovecharlo para sus propios beneficios. Pero si por alguna razón generan mucho más de lo que utilizan, tomen en cuenta que lo pueden ojalá compartir con sus vecinos, con sus familiares. Hay personas que inclusive lo venden, entonces pues es una fuente ahí, ¿verdad? Tampoco mucho, pero algo les va a dejar. Lo más importante es eso, que lo coloquen en el ambiente, ¿verdad? Porque realmente en una bodega no hace mucho, ¿verdad? Es importante que inclusive si tienen un parque en el vecindario o algún lote baldío, pues lo puedan colocar ahí, van a estar nutriendo los suelos y van a estar mejorando también muchísimo el ambiente que hay alrededor de sus hogares. Vamos a detallar un poquito lo que son las 3 variables más importantes para que el proceso se dé de forma correcta. Lo primero es el balance nutricional, que realmente cuando hablamos de balance nutricional es simplemente, en resumen, agregar de todo un poquito. Entre más variado sea lo que ustedes agreguen, más variabilidad de microorganismos y además más variabilidad de nutrientes en un producto final. Luego el oxígeno, que ya resaltamos que es muy importante. Ahorita vamos a ver cómo nos aseguramos de que siempre esté presente y muy relacionado al oxígeno y la humedad. Vamos a ver cómo controlar la humedad en residuos que son o que tienen un porcentaje de agua bastante alto. Entonces, ¿cómo controlamos la humedad? Y de hecho el oxígeno y la humedad están muy relacionados, ¿verdad? Porque si nosotros, por ejemplo, no controlamos bien la humedad y tenemos una mezcla muy compacta, por más que nosotros giremos una compostera, pues no podríamos oxigenarla de una forma adecuada. Entonces vamos a ir viendo uno por uno. Primero el tema de balance nutricional, que aquí trato de hacerlo de una manera sencilla. Nosotros dividimos los residuos en dos, que son residuos verdes y residuos cafés. Entonces los residuos verdes son los residuos que aportan principalmente nitrógeno. Ejemplos de residuos verdes, bueno, todo lo que sea color verde, ¿verdad? Los residuos de, por ejemplo, de un apio, de una lechuga, de una brócoli, de la espinaca, inclusive de podas, de zacate. Todo lo que sea verde es rico en nitrógeno. Y si es rico en nitrógeno, nos va a ayudar a la multiplicación de microorganismos. Sin embargo, la gran mayoría de residuos que nosotros generamos no son verdes, sino que son cafés. Los residuos cafés son residuos que son altos en carbohidratos o en azúcares, que es la principal fuente de energía para los microorganismos. Sin embargo, hay que tratar de mantener ese balance entre verdes y cafés, o sea, entre nitrógeno y carbono. ¿Cómo lo haríamos? Por ejemplo, ejemplos de residuos cafés serían verduras, frutas, cartón, servilletas, acerrín. Todo esto son residuos que son altos en carbohidratos y nosotros los generamos todos los días en nuestras casas. Entonces, por ahí tengan nada más presente que es importante agregar los verdes al menos 1 o 2 veces a la semana para que ese balance nutricional sea adecuado. ¿Cómo saber que hay un desbalance? Ya sea porque hay mucho café o porque hay mucho verde. En el caso de cuando hay mucho café, podríamos observar un olor o determinar un olor como a chicha, ¿verdad? Vamos a, por ejemplo, dar lo que sucede cuando hay una piña muy madura. Eso es, digamos, por ejemplo, la piña es un residuo que tiene muchos azúcares, o sea, muchos carbohidratos. Al descomponerse, empieza a generar como un fermento, ese olor a chicha que conocemos cuando la piña se está descomponiendo. Y eso usualmente atrae insectos. Entonces siempre vamos a ver alrededor de una piña muy madura un montón de insectos de estos mosquitos de la fruta. Todo eso puede suceder exactamente igual, pero dentro de nuestra compostera. Si nosotros únicamente agregamos cafés y cafés y cafés, pues podríamos empezar a determinar un olor como a fermento y además tener muchos mosquitos alrededor. Entonces, ¿cuál es la solución? Mantener nuestro balance nutricional.
O sea, agregar verdes para que el balance se mantenga. Como les decía, un par de puñitos de zacate una vez a la semana, con eso va a ser suficiente. Ahora, si más bien ustedes, por ejemplo, tienen una zona verde muy amplia y agregan mucho verde, van a tener un desbalance también. Entonces, ningún extremo es bueno. Si yo solo agrego residuos verdes, voy a empezar a determinar un olor como a, no sé si ustedes han estado cerca de una vaca cuando come, ese olor, o como a zacate recién cortado, como cuando vamos a una granja. Ese olor es un olor muy fuerte a nitrógeno o a amoníaco. Y eso también puede haber un desbalance. Recuerden que ningún extremo pues es adecuado. Por ejemplo, si yo hago un abono que está muy alto en nitrógeno, voy a afectar mis plantas. A pesar de que el nitrógeno es un elemento súper esencial para el desarrollo de la planta, si hay en exceso puede afectarla. Entonces, como les decía antes, entre más variado, mejor. Nada más tengan por ahí presente que los verdes se recomiendan agregar al menos una o dos veces a la semana. Estos van a aportar el nitrógeno. Si, por ejemplo, llegan a un punto en el que tienen muchos insectos de la fruta porque estuvieron agregando mucha cantidad de carbohidratos, entonces recuerden los verdes, y si tienen a mano en sus casas alguna planta aromática, les va a ayudar de mejor forma. Puede ser orégano, ruda, menta, romero, albahaca, un par de hojitas. Todos los días les va a ayudar muchísimo si es que tienen insectos. Si no, en realidad cualquier verde les puede ayudar. Esto del balance nutricional está muy relacionado a la coloración del abono o del producto final. Vean, aquí está el ejemplo de los cafés o los ricos en carbohidratos, y aquí están los verdes. Si nosotros incorporamos ambos, vamos a tener un abono negrito. Esta coloración de abono es ejemplificativo, ¿verdad?, de que es un producto de muy buena calidad. Usualmente, entre más negrito va a ser mejor. Si ustedes quieren obtener un resultado negrito, otra vez recuerden los verdes al menos una o dos veces a la semana. De igual manera, la coloración puede variar entre café rojizo a café casi negro, ¿verdad? Y eso va a ser dependiente de la materia prima que ustedes agreguen. No quiere decir que si yo tengo un abono café rojizo esté mal. Tal vez esté con mucha acidez, pero no quiere decir que haya tenido un mal resultado. Y así sucesivamente en todas las coloraciones. Por ahí nada más tengan presente que entre más negrito mejor. Esto con respecto al balance nutricional. Veo que en el chat todavía no hay ninguna duda. Recuerden que si quieren hacer dudas pueden hacerlo, o pueden abrir sus micrófonos si no saben utilizar el chat, ¿verdad? No hay ningún problema. En resumen de esta primera variable, agreguen de todo un poquito. Entre más variado, mejor. Ahorita vamos a ver cómo manejar la humedad, que esa era la segunda variable. Los residuos orgánicos son residuos que tienen un porcentaje de humedad alto. Sobre todo, por ejemplo, las frutas, ¿verdad? Una piña, una sandía o un melón son residuos que tienen mucha cantidad de agua. Entonces, ¿cómo controlar esa humedad? En general, se hace por medio de 3 actividades, y ahí es donde las personas tienden a ver esto un poco laborioso. Sin embargo, si ustedes lo hacen como vamos a recomendarles, van a ver que no van a durar, no sé, más de 5 minutos de su diario vivir, ¿verdad? Para que el proceso de compostaje se dé adecuadamente. Entonces, ¿qué debemos de hacer? 3 cositas. Lo primero es que los residuos se deben de picar. No nos vayamos a ningún extremo, ¿verdad? No necesitamos que sea todo súper cuadriculado y súper pequeñito, ni tampoco podemos irnos a los extremos de agregar una corona o una piña entera, ¿verdad? O un aguacate entero, porque sí sería un tamaño de partícula grande. Entonces, el tema del picado está relacionado a 2 cosas. Lo primero es que tenemos que imaginar que estos seres que ni siquiera se ven a simple vista son los que están haciendo el trabajo. Entonces, entre más picado sea lo que ustedes agreguen, mejor para ellos. Lo otro es que al picar nosotros reducimos una gran cantidad de agua. Entonces, tratamos de agregar los residuos lo más seco posible. Les decía que no nos vayamos a los extremos, más o menos un tamaño de 2 centímetros por 2 centímetros es como el máximo permitido. Si es más pequeñito de eso, ya les mencioné que es mejor. Sin embargo, si ustedes tienen poco tiempo o simplemente pues no quieren
durar demasiado picando, al menos 2 centímetros por 2 centímetros. Eso sí es importante que no sea más de eso, porque como les decía, si yo agrego un aguacate entero, imaginen, estoy agregando un montón de agua y para que los microorganismos puedan descomponer todo ese aguacate va a tardar mucho tiempo. Entonces, esos dos beneficios los vamos a obtener si nosotros picamos los residuos. Lo otro que se recomienda es que los residuos se deben de escurrir. Entonces, esperamos que ustedes puedan obtener un recipiente en sus cocinas, que ese recipiente les ayude a drenar los residuos. Más o menos que sea como un doble balde, nada sofisticado. Puede ser un recipiente que tenga huequitos y otro que contenga a ese primero. Ojalá siempre tapado. Entonces nosotros vamos a ir agregando los residuos que vamos generando. Ojalá ya picados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el desayuno quedó un poquito de cáscara de huevo, el tallito de la espinaca y qué sé yo, un poquito de pinto que me sobró. Entonces, todo eso, yo, el tallito de la espinaca lo parto en unos 3, la cáscara de huevo la rompo con mi mano y el pinto sí lo puedo agregar así tal cual porque el tamaño de partícula es muy pequeño. Entonces, agrego en el recipiente. En el almuerzo igual. Como les decía, no se vayan a los extremos. Si ustedes están pelando una papa, así tal cual como sale el pelador o el cuchillo, así está súper bien. Pero, por ejemplo, si ustedes hicieran un fresco de piña, entonces la piña sí tiene que empezar a picarla un poco mejor porque es un residuo muy acuoso. Y así sucesivamente con todo lo que van generando durante el día. Ojalá que conforme generen, piquen y agreguen a este recipiente. La idea es esa, ¿verdad? Además, va a estar escurriéndose durante el día, pero la recomendación es que dejen de escurrir también durante la noche, de un día para otro. Entonces, ustedes siempre van a estar agregando a la compostera lo del día anterior, lo que ya está picado y escurrido. Ok, esos son dos, ¿verdad? Entonces, la tercera forma de controlar la humedad es agregando material secante. Ya ahí sí terminamos de controlar completamente la humedad. El material secante es este que ven aquí. No sé si todos logran ver. Es una muestra de lo que a ustedes se les va a dar. A ustedes se les va a dar un saquito de este secante. Realmente esto es acerrín comprimido. Y este acerrín les va a ayudar a terminar de absorber la humedad. Más adelante vamos a ver la lista de materiales secantes que hay. Este no es el único, pero sí es uno de los más efectivos. Entonces, se recomienda agregar material secante cada vez que ustedes agregan residuos. Si es de este, como es comprimido, la cantidad que se agrega es muy poca. Entonces, la recomendación es de un 10 a un 20%, que viene siendo, por ejemplo, si genero 1 kilo, 100, 200 gramos de este comprimido, que viene siendo esta muestra que les estaba aquí en la cámara, ¿verdad? Entonces, más o menos esta tacita llena de comprimido por kilo de residuo. Vean que la cantidad es bastante poca, entonces el saco les va a rendir un montón. Y bueno, de rendir también depende mucho de la cantidad de residuos que ustedes generen, ¿verdad? Si son familias numerosas de 5 o 6 personas, el saquito les puede durar un par de meses. Si son familias de 2 o inclusive viven solos, puede durarles 6 meses o más. Además pueden complementar con los otros secantes que vamos a hablar. Por ejemplo, el cartón de huevo es un tipo de secante que ustedes pueden utilizar desde el día 1, ¿verdad? Entonces, si ustedes, por ejemplo, agregan todo un cartón de huevo, ya no necesitan agregar el comprimido porque ya están agregando secante. Y así pueden irlo complementando inclusive para rendirlo hasta un poco más. Es necesario todos los días, nada más, eso sí es importante. Ahora, aquí no hay una receta, no hay nada establecido, no es como que ustedes tengan que ir a pesar cada gramo de residuo que generan para ver cuánto acerrín necesita, ¿verdad? No es así tan extremo. Hay una prueba que nosotros llamamos lo que es la prueba de la mano. Aquí en esta imagen nada más me gustaría recalcar que, por ejemplo, al lado izquierdo estamos viendo un residuo, un resultado un poco húmedo. Estas bolitas que se generan son por humedad. Esto simplemente no quiere decir que esté mal, pero sí tal vez se pudo mejorar un poco la humedad. Recuerden nada más y tengan presente siempre que si un proceso huele mal, ahí, o sea, para nosotros decir que hicimos mal un abono,
es porque cuando lo sacamos huele mal. Pero si tiene buen olor y como les digo, está hecho bolitas, no pasa nada. Simplemente la textura o la forma como se ve se puede mejorar, pero no quiere decir que esté mal. Estos son ejemplos muy húmedos. Acá vemos un material secante, un resultado muy seco, ¿verdad? Ahí hay mucho cartón. Entonces, eso también, ese extremo tampoco es bueno porque los microorganismos se van a enlentecer haciendo su proceso. Lo ideal es que nosotros no estemos en el extremo de la humedad ni en el extremo de que esté totalmente seco. Lo idóneo es que yo haga la prueba de la mano, que es lo que vamos a ver más adelante. Alguien está levantando la manito, pero ya le doy la palabra. Deme un segundo nada más para terminar la idea. La prueba de la mano consiste en que yo tomo una muestra de lo que hay dentro y oprimo. Si al oprimir chorrea como la imagen primera, podría yo decir que hay mucha humedad. Entonces debo de verificar si estoy picando, si estoy escurriendo y si estoy agregando suficiente material secante. Si yo hago la prueba de la mano y más bien como que se seca, que al soltar como que todo se suelta, se quiebra, ahí está muy seco. Entonces, cuando está muy seco, lo único que yo debo de hacer es seguir agregando orgánico sin secante, ¿verdad? Hasta recuperar la humedad. Idóneamente, yo debo de tomar mi muestra. Al tomar mi muestra, debe de quedar como una masita y al quedar esa masita yo la suelto y como que se espolvorea, ¿verdad? Por decirlo de una manera que todos me puedan entender. Igual lo voy a hacer aquí con una muestra para que tal vez les quede más claro. Esto es una muestra del abono que yo genero. Vean la textura, vean el color, ¿verdad? Y lo que nosotros llamamos la prueba de humedad es simplemente que yo tomo una muestra, oprimo, vean que por ahí tal vez salen un par de gotitas, es completamente normal. Y vean que queda como una masita. ¿Ok? Esto es idóneo. Y que cuando yo lo suelto, vean que se hace, ¿verdad? O vuelve a la consistencia que les acabo de mostrar. Entonces, esa prueba de humedad es lo que yo les recomiendo hacer cada cierto tiempo. En realidad, cada que ustedes consideren que sea necesario. Todos los días, si ustedes quieren, pues todos los días. O cada 15 días. O simplemente cuando ya lo van a sacar para saber que estuvo bien. Ustedes más o menos ahí se van, cada quien ¿verdad? Va a tener resultados o procesos muy distintos en las casas. Entonces, esa es la forma más sencilla de yo poderles decir o de que ustedes puedan saber si el proceso de humedad estuvo controlado durante todo el tiempo. Eso sería con lo de la prueba de la mano. Por eso les digo que aquí no hay como una receta, que no se preocupen por eso, ¿verdad? Tal vez de esa es la forma como más sencilla. Ahora sí, no sé si alguien quiere abrir el micrófono, creo que es Lisette que tiene una duda. Sí, buenos días. Buenos días. Mi consulta dirigida básicamente, si uno utiliza cartón de huevo como secante, porque uno genera también los cartones, eso hay que picarlo, me imagino. Sí, todo lo que ustedes vayan a agregar al equipo debe ir roto o picado. El mismo tema del tamaño de partícula que estamos hablando. Por ejemplo, inclusive, bueno, hablando del cartón de huevo, que sí es un cartón que fácilmente rompemos con nuestras manos. Pero, por ejemplo, el cartón de pizza, que es un cartón que usualmente está sucio, está engrasado, no lo podemos llevar al centro de acopio. Ese se puede igual compostar, pero sí necesita igual que vaya roto antes de agregar, ¿verdad? Ok, como desmenuzado, entonces. Y luego en el tema ya de ese balance que usted hablaba hace un rato, de los verdes y los cafés y ese tipo de cosas, o sea, yo no alimento la compostera todos los días, entonces. Sí, usted, por ejemplo, no es necesario que haya verde siempre, pero usted puede agregar cafés todos los días, que es lo que más se genera, pero recordar por ahí el día sábado que cortaron la zona verde, echar un puñito de zacate. Ok. No es como que haya partes por igual verdes y cafés, sino sí el verde tiene que estar presente al menos 1 o 2 veces a la semana.
Ah, ok, de acuerdo. Sí, porque o sea, a veces uno no siempre genera lo mismo, ¿verdad? Hay días Exacto. que generará más verde y hay otros días más café. Y entonces como para organizarse uno de manera que todo el residuo orgánico que juntó en el día, ya en la noche poder agregarlo a la máquina, ¿verdad? Sí, realmente aquí no es como les digo, una receta así súper establecida. Si ustedes un día hicieron, no sé, batido verde y generaron un montón de residuos verdes, pues genial, y ya ese día fue suficiente para la compostera. No es necesario todos los días, ¿verdad? Ok, perfecto. Muchas gracias. Con gusto. Voy al chat porque creo que también hay alguna duda en el chat. Se pueden añadir desechos. Una consulta. Ok, claro. Bueno, de hecho, un par. Yo lo puse en el chat acerca de, digamos, los desechos digamos, de nuestras mascotas y cosas así. ¿Eso es algo que se podía poner ahí o no? Las excretas de mascotas. Ya casi vamos a hablar. Bueno, voy a aclarar la duda de una vez. Vamos a ver, en la receta, las excretas de mascotas son residuos orgánicos. A fin de cuentas, si uno las composta, se van a descomponer y van a convertirse en tierrita. Lo que sucede es que hay que tener muy buena manipulación y mucho cuidado a la hora de agregarlas. Por lo tanto, siempre se debe de manipular con guantes el proceso. Pero hablando de la prueba del puño, si ustedes no agregan excretas y no quieren usar guantes, no pasa nada. Pero si están agregando las excretas, necesitan utilizar siempre guantes. Eso por un lado. Y lo otro importante es que a la hora que usted tiene el resultado del abono, no lo podría utilizar en plantas comestibles, no en huertos, no en hortalizas, no en tubérculos. Puede haber contaminación asociada. Hay virus y bacterias que los animales tienen y que nosotros, pues, nos podría afectar nuestra salud. Entonces, esos son los dos cuidados principales. Realmente las personas deciden si quieren agregarlas o no, pero tienen que tener mucho cuidado con esos dos aspectos. Y ahora otra consulta. Si, por ejemplo, compré unas naranjas y tengo una naranja que tal vez me salió podrida que no puedo consumir. Si la agarro, la parto en cuadritos y todo, y la quiero poner en el compostaje, esa la tengo que exprimir, digamos, la corto pedacitos y la exprimo, o la corto pedacitos y la puedo dejar ahí por un día, o digamos, hasta el final del día, o cómo sería el proceso de añadir algo que tenga tanto líquido. Sí, estás dando un ejemplo importante porque además estamos hablando de un cítrico. Más adelante también íbamos a ver el tema de los cítricos, que es, hay todo un mito alrededor de los cítricos como de que no se pueden compostar, que realmente no es cierto. Sí se pueden compostar, solo que pues en cantidades moderadas. Entonces, si son un par de naranjas, adelante. Lo del líquido es importante porque si es igual, todo lo que estamos hablando debe ir picado y escurrido a la compostera. Entonces, por ejemplo, si está podrida, como estás diciendo, pues no es necesario como exprimirla yo, si se puede mejor, pero por ejemplo un cítrico lo pueden poner al sol también para tratar de evitar o tratar de que vaya lo más seco posible. Si pueden escurrirla con sus manos es mejor y así también, o sea, si estuviera buena y le sacan todo el provecho al fruto. Creo que por ahí alguien estuvo consultando que si se podía grabar. Yo le dije que sí, igual nosotros la estamos grabando, entonces para que no se preocupen por eso. Voy a ir más adelante, creo. Lo que veo ahorita en el chat son más los nombres. Ok, aquí hay una duda, dice. ¿Cómo sabe uno cuándo ya está listo? ¿Hay algunas listas de las cosas que uno sí puede compostar, además de frutas y verduras? Claro que sí, ya casi aclaramos todo eso. Vamos ahorita como por partes. ¿Podría ampliar ejemplos de verdes y cafés, por favor? Claro. Vamos a ver, todo lo que sea verde es rico en nitrógeno. Entonces estamos hablando de de todas las podas, los restos de jardín, como les decía, el zacate, hojas en general de árboles. Si es importante, por ejemplo, si yo corto el zacate y está verde, o sea, está fresquito, cuenta como verde. Pero si lo pongo a secar y se pone café, va a contar como café, ¿verdad? Eso es pues un proceso de descomposición que naturalmente se va a dar.
Y en la cocina estamos hablando, por ejemplo, de la cáscara del pepino, de la brócoli, de la espinaca, albahaca, todas las hortalizas en general, lechuga, apio, culantro. Todo lo que es verde es rico en nitrógeno. Y de cafés hablamos de todo el resto. Todo el resto son residuos que tienen mucho carbohidrato. Entonces, frutas y verduras en general. Ya hablamos del cartón, que podemos agregarlo y que es una fuente importante de carbohidratos. El acerrín también, las servilletas. Inclusive ustedes pueden agregar el filtro del café, las bolsitas de té, que todo eso tiene carbohidratos. Más adelante vamos a irles indicando así, ¿verdad? De qué agregar y qué no, y con qué hay que tener como un poquito de cuidado. ¿Se recomienda echar cal? Pregunta Maureen. Realmente no es necesario agregarla si no tiene una razón, ¿verdad? Del por qué agregarla. Entonces, ¿cuándo sí debemos de agregar cal o algún neutralizante? Cuando hay mucha acidez. Por ejemplo, si ustedes son personas o familias que consumen mucho cítrico, se puede agregar cal como para balancear esa acidez. Igual no se recomienda que sea mucha, máximo un par de puñitos, 1 o 2 veces a la semana. Si tienen ceniza, ahí sí pueden agregarla todos los días, la cantidad que quieran, que eso pues más bien va a ser muy beneficioso y va también a controlar la humedad. Entonces, controlar la acidez. Entonces sería cal o ceniza para el control de acidez en caso de que ustedes consuman mucho cítrico, mucho café, mucho tomate. Inclusive la piña no es un cítrico, pero es ácida, etcétera, ¿verdad? Dice, ¿se puede agregar algo con aceite? Por ejemplo, aceite de cocina o residuos de atún. No, el aceite es un líquido y recuerden que todo debe ir de escurrido, ¿verdad? Entonces, no se permiten líquidos en la compostera. Vamos a seguir, igual si van teniendo dudas conforme voy explicando, pues ahí la seguimos viendo. Esta es la lista de materiales secantes que les hablaba. Y que ustedes pueden o se recomienda agregar todos los días o cada vez que agreguen el residuo. Está del más efectivo al menos efectivo. Entonces, por ejemplo, el más efectivo son los pellets, que es este acerrín comprimido del que ya les hablé. Una vez que se les gaste ese saco, pueden utilizar acerrín común y corriente de aserradero. Pueden utilizar fibra de coco, el cartón de huevo y el cartón de pizza o la vajilla compostable, inclusive las bolsas de pan que son de papel, cenizas, servilletas, periódicos, granza de arroz, polvo de piedras o harina de rocas. Y cuando estamos en verano, el pasto seco o las hojas secas también les van a ayudar al control de humedad. Todos esos son elementos que ustedes tienen en sus casas que probablemente vayan a poder utilizar. Ahorita al inicio tal vez les va a ser más fácil con el pellet porque el pellet es mucho más efectivo a la hora de absorber y sobre todo porque estamos en invierno. En verano sí, por ejemplo, casi que a puro cartón y servilletas, como quien dice, se la pueden jugar. En verano, perdón. Y en invierno sí tal vez es necesario por ahí tener acerrín o el pellet o algo que les permita absorber más porque la humedad ambiental tiende a afectar un poquito. Ya me comentaron, ve, por ejemplo, aquí está lo que estaba comentando anteriormente el señor, ¿verdad? Esos son cítricos. Agregar así los cítricos va a tener muchos problemas de humedad y de acidez, ¿verdad? Entonces, picados lo más escurrido que puedan y si lo pueden poner al sol, mejor. Yo antes mencioné picar, escurrir y agregar secante. Es como lo mínimo necesario que hacer previo. Pero todo lo que a ustedes se les ocurra que sea para el control de humedad va a ser bienvenido. Entonces, por ejemplo, hay personas que me dicen que si lo pueden poner al sol, claro que sí, ¿verdad? O si tienen un triturador de alimentos, perfecto, les va a ayudar el tema del picado. Inclusive hay personas que generan muy poquito y lo pasan por la licuadora. A veces me preguntan que si lo pueden pasar por la licuadora. Es decisión de ustedes. Si tienen una licuadora y viejilla, ¿verdad? Ojalá que no vayan a quemarle a la mamá la licuadora, ¿verdad? Pero como les digo, cualquier cosita que a ustedes se les ocurra para el control de humedad va a ser súper bien. Mínimo picar, escurrir y agregar el secante. Vean que aquí están los ejemplos de los recipientes que estábamos hablando que pueden tener en sus casas. Vean que no es nada sofisticado, ¿verdad? Ojalá que puedan
Probablemente tengan algo así desde ya en sus casas. Ojalá tapado, puede ser inclusive con un trapito húmedo, ¿verdad? Y eso es importante para que no lleguen como los insectos ahí al recipiente. Ya hablamos de cómo reducir la humedad. Vean que la imagen de arriba, no sé si las cámaras les tapan, pero recuerden que cada quien puede como minimizar las cámaras, ¿verdad? Arriba en la parte derecha, superior derecha, se observa el cartón de huevo roto, por ejemplo. Entonces así es como se recomienda agregar. Vean que el de abajo nada más son residuos que pusieron al sol. Y además recuerden que pueden agregar papel, cartón de huevo, cartón de pizza, bolsas de pan o de repostería y los pellets, que es el acerrín comprimido. Si hablamos de tamaño de partícula, justamente así es como no se debe de agregar, ¿verdad? Vean qué tamaño de partícula tan grande, eso va a ser muy difícil para los microorganismos descomponer y además estarían agregando mucha cantidad de humedad. Igual van a haber partículas o residuos que a ustedes se les va a hacer muy difícil picar, ¿verdad? Por ejemplo, una semilla de aguacate, una semilla de manga grande o inclusive jocote, mamón, durazno, ¿verdad? Van a ser muy difíciles de picar. De hecho, no es necesario, ¿verdad? O, por ejemplo, los huesos. O que agreguen podas y hay tronquitos de arbolitos, ¿verdad? Entonces, en todos esos casos lo que va a suceder es que va a tardar mucho tiempo porque la estructura de esos elementos es mucho más dura que las otras y los microorganismos van a tener que hacer un trabajo más arduo. Por lo tanto, les va a llevar más tiempo. Entonces, es probable que ustedes saquen el abono y cuando lo saquen todavía, si habían agregado un hueso, esté ahí entero o la semilla del aguacate. Eso no les va a afectar en nada, digamos, durante el proceso eso les puede ayudar hasta mejorar la estructura y a oxigenar porque va a estar ahí la semilla de aguacate, ¿verdad? Golpeando por todo lado y va a estar oxigenando. Lo que les va a pasar es que cuando saquen el abono esté todavía entero, pero ustedes pueden volver a reincorporarlo a la compostera, inclusive más de una vez, ¿verdad? Por ejemplo, un hueso va a tardar unos 7 meses en descomponerse, entonces van a estar como sacando y metiendo hasta que termine su proceso de descomposición. Esa es una opción. O pueden pasarlo un solo proceso, que ya cuando lo saquen podrían inclusive, por ejemplo, enterrarlo, que no van a tener problemas porque ya no va a estar como sequito, no va a tener olores ni demás. Entonces también es una opción. Lo otro que sucede con las humillas es que hay algunas que germinan dentro de la compostera. Puede que germinen dentro o fuera y eso es completamente natural. Entonces, ustedes lo único que podrían hacer es o compostarlas nuevamente, la plantita que germinó, o trasplantarlas. Pero como les decía, es muy natural que ustedes vayan y coloquen el compost en, no sé, en unas suculentas y que nazca una mata de tomate, ¿verdad? Es completamente natural que eso suceda por las semillas de tomate que ustedes colocaron al inicio. Vean el tamaño de partícula. Aquí igual las servilletas se deben de romper antes de agregar. Todo en general, todo lo que ustedes vayan a agregar a la compostera, entre más pequeño mejor para que los microorganismos puedan hacer su trabajo lo más efectivamente posible. Dice la brosa de café, que si se puede agregar, claro que sí. Eso, si ustedes generan café 5 veces al día, 5 veces al día. Sí, como dice Ingrid, si la pueden dejar escurriendo igual, en todo lo que ustedes vayan a agregar, mejor escurrido. Ah, exacto, Ingrid por ahí también menciona, para los que no han leído el chat, que el aceite, yo acabo de decir que no se recomienda agregar a la compostera. Pueden acumularlo en una botella y ahorita en Costa Rica hay inclusive empresas que lo están reutilizando, que lo están purificando y volviendo a hacer aceite. Entonces, no es recomendable descargarlo ahí en la cañería porque eso va a afectar mucho el ambiente, inclusive les va a afectar las cañerías a ustedes. Entonces, el aceite es uno de los residuos que hay que tener un tratamiento antes de colocarlo al ambiente. Y es importante que lo tomen en cuenta. Ustedes en sus casas lo que podrían hacer es irlo acumulando en una botella y por ahí Ingrid tal vez les pueda pasar. Yo ahorita, bueno, Metalup, por ejemplo, es una de estas empresas que acabo de recordar que hace esos procesos. Tal vez por ahí hayan otras, pero es la que se me acaba de venir a la mente. Metalup se llama.
Meta y LUV, si no me equivoco, o P, no recuerdo, pero por ahí anda, lo pueden buscar en internet. Los platos de cartón que traen una capita como de parafina se pueden poner. Sí se pueden, pero van a tardar mucho tiempo. Esa parafina usualmente es sintética, ¿verdad? Y les va a hacer difícil el proceso de descomposición. Al igual, por ejemplo, no sé, en realidad todo cartón que ustedes generen en sus casas, si lo pueden reciclar es mejor. Entonces, el cartón, por ejemplo, de unas galletas o de un cereal, que es un cartón brillante, ese es mejor que lo sigan reciclando, ¿verdad? Porque en el compostaje va a tardar mucho tiempo. Para que ustedes puedan agregar cartón, debe ser un cartón que ustedes, por ejemplo, se mojan la mano y si lo tocan, se rompe fácilmente el cartón. Si es así, lo pueden agregar a la compostera. Pero si tiene esa cera, pues es mejor evitarlo porque va a tardar mucho tiempo. Entonces ya hablamos de humedad y ya hablamos de balance nutricional. Vamos a terminar hablando del oxígeno, que es muy importante. Ya mencionamos que si no hay oxígeno pueden haber problemas de olores y de gases. Entonces, para que el producto final sea agua, abono y CO2, necesitamos que siempre haya oxígeno presente. ¿Cómo lo hacemos? Girando nuestra compostera. Se debe girar igual todos los días, al menos una vez al día, que es cuando generamos los residuos. Si se puede más, mejor. Nunca va a haber como un exceso de oxígeno. Puede también que ustedes, no sé, se vayan un fin de semana a visitar a la mamá y en esos casos, no importa que obviamente no giremos la compostera, nada más el día que regresamos la giramos mucho y listo. Tal vez sí, ya si la dejan unos 10 días o una semana o inclusive más, cuando lleguen probablemente sí vayan a tener un proceso bien compactado. Entonces ahí tendrían que ver si se puede como rescatar o no. Si van a tardar mucho, yo casi que recomiendo dejarla vacía antes de irse, por ejemplo, cuando se pueda, ¿verdad? De paseo o algo así. Vamos a ver, esto es como, no sé si algunos recuerdan los tamaguchis, ¿verdad? Es más o menos así una compostera. Igual no es como que ustedes les van a estar así encima de la compostera todo el día, ¿verdad? Como les digo, el picado les va a tardar cada vez que preparan un alimento unos 5 minutos. En general, de todo lo que yo acabo de decir, se debe de picar, poner a escurrir y cuando lo agregamos a la compostera ponemos el material secante y giramos. Esas son las 4 cosas que se hacen todos los días. Es básicamente lo que necesitan hacer para que el proceso se dé adecuadamente y por ahí recordar el balance nutricional. Entre más variado sea lo que yo agregue, mejor. Como les estaba diciendo, aquí no hay una receta. Realmente si ustedes saben que consumen de todo, no es como que tengan que estar presentes de que el fin de semana tengo que agregar zacate. No, porque ya durante la semana lo agregué, ¿verdad? Entonces no es así como tan establecido. En resumen o recapitulando lo que ya mencionamos, ¿verdad? Picar y escurrir, durante girar, agregar material secante y los verdes. Y después también es importante aclarar, cuando yo ya tengo mi abono, ¿cómo lo uso? ¿Verdad? Esto también hay como una regla ahí, pero tampoco es tan exacta. Plantas que tengan mucho tiempo de haberse sembrado, que ya tienen más de 6 meses de desarrollo, que son plantas que tienen de estar en años en una maceta o árboles frutales ya grandes, en esos casos yo lo puedo poner directamente. Así, recién sacadito lo puedo colocar. Tomen en cuenta nada más la cantidad que yo agrego, ¿verdad? No es lo mismo abonar un árbol de mango grande a una maceta de corredor. Entonces, a la maceta de corredor yo le agrego 3, máximo 5 puñitos de mi mano de abono cada vez que saco. Pero al árbol de mango le puedo agregar 2 sacos de abono que perfectamente le va a beneficiar un montón, ¿verdad? Entonces, ahí también yo siempre les digo, empiecen con poquito para que no echen a perder las plantas, porque a pesar de que esto es un proceso natural, puede tener una concentración de nutrientes elevada. Es necesario iniciar con poquito, esperen la respuesta de la planta, que eso es muy importante. Si la planta se puso así súper vigorosa, verde y hasta floreció, pues una vez al mes perfectamente pueden agregarle abono, ¿verdad? Ahora, si son plantas pequeñitas que ustedes quieren hacer una huerta, un semillero, un almácigo, quieren rellenar una maceta,
cada vez que ustedes van a poner una plantita como desde cero, necesitan mezclar. La proporción indicada es 60% tierra y 40% abono, en promedio, ¿verdad? Pueden utilizar inclusive algunos otros insumos que más adelante podemos ver ya cuando empiecen a tener sus resultados en sus casas. Pero si son plantas pequeñitas, sí es necesario mezclar. Si no tienen tierra, pueden hacer un proceso post-maduración. O sea, ustedes una vez que ya lo sacaron listo de la compostera, fuera de la compostera pueden dejarlo unos 2 o 3 meses más y ya después de ese tiempo sí lo pueden poner directamente. Pero si lo quieren utilizar inmediatamente, como les decía, si son plantas desarrolladas directamente y si no, hay que mezclar. Por ahí es importante tenerlo presente. Hasta el momento todo claro. Voy al chat, veo una pregunta. ¿Se debe abonar el zacate normal? En realidad, si usted quiere, el zacate es una planta súper resistente, que ustedes han visto, en invierno crece increíble y en verano a veces ni siquiera muere y apenas le cae un aguacero vuelve, ¿verdad? Entonces es súper resistente. Si quieren, tienen una zona verde y quieren mejorarle el color o la cantidad de abono que hay, por supuesto que pueden ponerlo. En ese caso puede ser directo. Nada más traten como de espolvorearlo, ¿verdad? Y listo, perfectamente pueden abonar inclusive el zacate. Vamos a hablar del sistema rotativo cerrado, que es el que se les va a entregar a ustedes. Entonces, este sistema es como les decía, es como una tómbola, es un cilindro. Está dividido en dos compartimentos, o sea, está totalmente a la mitad dividido por una tapa plástica, ¿verdad? Esos recipientes son plásticos, vienen de plástico reciclado. Más o menos tienen una vida útil de 15 años, entonces son de muy buena calidad. Este compartimento, por ejemplo, y aquí está el otro compartimento. La tapa también tiene una simbología. Aquí vemos que hay un más y luego vemos un reloj. Simplemente es para indicarles que nosotros agregamos en una cámara y dejamos en espera la otra. Eso nos va a permitir que siempre haya un proceso continuo, ¿verdad? Que siempre haya una cámara en donde yo estoy agregando y la otra está en proceso de reposo o de maduración para que ya esté lista. Voy a ir a hablarles de esto para que les quede claro. La idea es que ustedes agreguen todos los días, picado, escurrido, con el material secante, en la cámara del más. Todos los días. Esto es la simbología simplemente para que ustedes sepan a cuál están agregando y a cuál no. Entonces agrego todos los días en ese compartimento. La idea es que ustedes agreguen no hasta llenar full hasta las tapas, porque si ustedes la llenan full, lo que les va a pasar es que cuando la giren no se va a poder oxigenar, ¿verdad? Porque no va a haber un espacio para oxigenarse. Lo idóneo es que ustedes la llenen 3/4 partes. ¿Cuánto es esto? Más o menos los equipos tienen en cada lateral un circulito lleno de huequitos. Igual tal vez cuando ya la vean les va a quedar más claro. Esos huequitos son respiraderos. Y esos respiraderos, como les decía, les va a permitir que se oxigene. Por lo tanto, no se recomiendan tapar. Lo ideal es que ustedes llenen hasta llegar al respiradero. Cuando ya llegaron al respiradero, bueno, por debajo del respiradero, quiere decir que ya llenaron esas 3/4 partes que se recomiendan llenar. No se llena full, sino 3/4 partes. Cuando ya llegaron a ese nivel, se cambian de compartimento. Esa tapa se desliza completamente. Entonces, le dan vuelta, la identifican como que ya está en reposo para que toda la familia esté en sintonía y empiezan a llenar la otra. Cuando ya la segunda se llenó, igual agregaron todos los días en la misma hasta el respiradero. Cuando ya esa se llenó, la primera va a estar lista. Siempre es así, una llenado y una de reposo. El tiempo de maduración o el tiempo que yo dejo mi compostera en reposo es importante y va a ser muy variable según la cantidad de residuos que ustedes agreguen. Aquí nada más es importante mencionar que se necesitan mínimo 15 días en reposo. O sea, ustedes necesitan, una vez que dejaron de agregar, en espera 15 días. Luego de ese tiempo ya el abono va a estar listo.
Si pueden dejarlo más, es mejor. Siempre entre más tiempo esté dentro, es mejor. Entonces, nada más, por ahí las familias muy numerosas, recuerden que una compostera no se recomienda llenar en menos de 15 días, porque entonces no le daríamos tiempo de reposo a la otra. Si ustedes, por ejemplo, llenan un compartimento en una semana, no les va a dar el tiempo suficiente. Pero si duran 15 días o más, definitivamente les va a dar un tiempo adecuado. Mínimo 15 días, si se puede más, mejor. Entonces, las familias que tienen, o sea, que solo son 2 personas, pueden durar, por ejemplo, un mes, mes y medio llenando un compartimento. Y en ese caso, en 3 meses tendrían abono. Las que llenan en 15 días, en un mes tendrían abono. Y así sucesivamente. Eso del tiempo de maduración es importante, nada más que tomen en cuenta que son mínimo 15 días. Pero si es más de eso, es mejor. Entonces, mi recomendación es que las que duran más por un tema de capacidad, llenen hasta el respiradero independientemente del tiempo que duren. Y ya una vez que lleguen al respiradero se pasan. Y así sucesivamente. ¿Claro hasta acá? Espero que sí. Hola, Ana Silvia, yo tengo una consulta, digamos ahí. Cuando uno ya llega a los 3/4, digamos, lo deja cerrado, ya no le echa ni siquiera el secante ni nada, o sea, ya eso queda como bloqueado. Exactamente. Podrían agregar secantes solo si ustedes, por ejemplo, hacen la prueba de la mano y está muy húmedo o empiezan a notar que debajo de la compostera hay como un charquito. Pueden haber gotas que caen de la compostera, pero ya cuando hay un charquito puede ser indicativo de que hay mucha humedad. Entonces agregan un poquito de secante, pero de manera, en teoría, ¿verdad? Si ustedes controlaron la humedad durante todo el proceso, no necesitarían agregar nada más una vez que la ponen en maduración. Dicen por aquí que qué pasa si lo lleno antes. Como les decía, no les va a dar el tiempo suficiente. Mínimo 15 días son necesarios para que el proceso se dé adecuado. Igual van a ver que los equipos son grandecitos, o sea, si ustedes están utilizando esta compostera para tratar los residuos de sus casas, como les decía, pueden tratar los residuos de más o menos 6 personas diariamente, que vienen siendo como 2 kilos diarios, 1,5 kilos diario, perfectamente la compostera los va a tratar. Entonces, como estos equipos son para casas, no se preocupen por eso, probablemente ustedes todos van a poder utilizarla de manera correcta. Buenas. Bueno, Yo tengo una consultita. claro. Es que no tengo claro, digamos, el proceso. Digamos, uno va depositando los materiales orgánicos en la compostera y, por ejemplo, eso lo hago, empiezo hoy y voy echando, digamos, durante 15 días, pero no me queda claro, digamos, cuando usted dice que hay que esperar 15 días, pero eso para pasar al siguiente compartimento. Pero lo que no entiendo es, digamos, yo he hecho material orgánico el día 15, entonces eso no va a estar madurado. O sea, no entiendo. Vamos a ver, son 2 compartimentos totalmente separados. Entonces, usted va a estar agregando todos los días en un compartimento, del día 1 al día 15. Probablemente lo que agregó el día 1 a los 15 días ya esté hecho tierrita. Ustedes van a empezar a ver que se empieza a descomponer desde el día 1. Sin embargo, la idea es que una vez que ya ustedes llenaron ese compartimento, duraron 15 días o más hasta llegaron a los respiraderos, entonces empiezan a llenar el segundo. Igual, agregan todos los días en ese segundo. Y en todo ese tiempo, ese primero no va a estar recibiendo nada más nuevo. Entonces, lo que usted agregó el día 15 va a tener 15 días más para descomponerse, mientras el segundo se esté llenando. Ya cuando el segundo se llenó, es cuando el primero va a estar listo, pero ya estuvo 15 días en maduración. Ya entiendo, con razón usted dice que si en una semana se llena, no va a estar listo, porque realmente no ha madurado. Exactamente. Si ustedes llenan un compartimento en una semana, quiere decir que el otro compartimento probablemente también lo llenan en una semana. Entonces, si dejaron solo una semana en maduración, no va a estar totalmente descompuesto.
Entonces, ¿cuánto ocupa para descomponerse? Ya cuando Mínimo 15 días, 15 días. Entiendo. Muy amable. Muchas gracias. con gusto. Ana, Igual, una, eso es una cosita que tal vez aquí, no sé si ya lo mencionaste, y creo que vale la pena agregar que el hecho de que esté listo en la compostera no necesariamente es que ya lo vamos a sacar y una vez lo vamos a poner en el jardín, ¿verdad? Algunas veces es bueno sacarlo de la compostera, echarlo en un saquito y dejarlo reposar un poco más afuera de la compostera. Exacto, era lo que les explicaba antes. Eso depende del tipo de planta a la que ustedes vayan a abonar. Entonces, si ustedes llenaron durante 15 días, maduraron durante los otros 15 días mientras el segundo se llenó, cuando el segundo se llenó ya saco mi abono, ya pasó el mes completo, ¿verdad? Ya lo saco, ya está listo. Entonces, y me dicen que quieren utilizarlo. Ok, entonces mi pregunta sería, ¿a cuál planta van a abonar? Si es un árbol frutal, un árbol de Guanacaste, imaginen, ¿verdad? Un árbol que tiene años de estar desarrollado, ustedes pueden colocarlo así inmediatamente conforme lo saquen. No les va a afectar en nada. Si ustedes quieren abonar plantitas de corredor, ese abono todavía está como muy puro. Entonces, un puñito máximo, una maceta, 2, así recién sacado. Si son macetas grandes, 3, 4. Por eso les digo que el tamaño va a variar. Pero si es una macetita así súper chiquitita de una suculenta, ni siquiera un puño, puede ser menos, ¿verdad? Así de manera directa. Pero, por ejemplo, suculentas, que son plantas delicadas, violetas, no sé, qué sé yo, o plantas, como les decía, que tengan menos de 6 meses de desarrollo. Si ustedes me dicen que yo quiero germinar frijoles o quiero germinar cualquier semilla en realidad, voy a hacer una huerta y lo que tengo son almácigos. Entonces, esos casos son plantitas que tienen un desarrollo muy bajo, ¿verdad? Entonces, si ustedes colocan el abono directamente, las van a quemar, como dicen las personas, que realmente eso significa que ustedes pusieron una cantidad de nutrientes muy alta en un mismo momento. Entonces, en esos casos, cuando son plantas de 6 meses de desarrollo o menos, necesitan mezclar con tierra, les decía antes, 60 tierra, 40 compost. O como dice Ingrid, que esa es la segunda opción, si ustedes no tienen tierra y quieren ponerlo directamente, necesitan esperar más tiempo o un proceso post-maduración. Ojalá en un saco o, como les decía antes, en algún recipiente que permita el intercambio de oxígeno. Después de 2 o 3 meses fuera de la compostera, pueden ponerlo directamente en cualquier tipo de planta sin ningún problema. Ay, Claro, hasta acá. sí. Sí. Ok, por ahí alguien tiene el micrófono activado, no sé si quieren hacer alguna duda. Ok, seguimos. Espero de verdad que les esté quedando claro. Igual nosotros les vamos a compartir la presentación, vamos a estar presentes en el chat de WhatsApp, les vamos a compartir un videíto que resume mucho. Yo no sé por qué en esta computadora yo no lo puedo como compartir para que lo veamos todos juntos, pero en el chat, cuando finalicemos la capacitación de las 2, vamos a compartirlo para que por ahí lo puedan observar, puedan refrescar mucho de lo que dije. Y si no, como les dije antes, en el momento en que surja la duda, pues la hacen por medio del chat. Ahora sí, lo que podríamos agregar a la compostera, como les decía antes, en la variedad va a estar la calidad de un producto final. Pero vean que podemos agregar, bueno, cartón de huevo, ya lo mencionamos, el cartón de pizza también, la cáscara de huevo también, nada más que la cáscara de huevo tarda un poquito más porque es más mineral que orgánico. Recomiendo romperla antes de ponerla al recipiente, ¿verdad? Tampoco como súper triturada, pero no agregar como la mitad del huevo. Restos de poda igual, preferiblemente triturados. Restos de jardín, acerrín seco, preferiblemente que no esté tratado. Recuerden que cuando, por ejemplo, ustedes ya van a ir a conseguir acerrín por su propia cuenta, traten de buscar un aserradero en donde no lo hayan como barnizado o no tenga ningún tipo de químico. La ceniza, como les dije antes, es un excelente insumo. Si tienen por ahí, la van a poder utilizar perfectamente. El pan desmenuzado o que tenga algún hongo o que ya se puso durillo, perfectamente se puede agregar.
restos de frutas en general, nada más los cítricos que ya hablamos que hay que tener cuidado. Restos de verduras, todo tipo de restos de verdura, filtro del café con todo y bozorola, las bolsitas de té perfectamente. Por aquí, estos son los con los que hay que tener un poquito de cuidado, no porque no se puedan agregar, sino porque la cantidad que pueden agregar no debe de ser mucha cantidad. Entonces, cítricos, como les decía antes, sí se pueden, pero que sean un par de naranjas diarias. O si hacen fresco de naranja 2 veces a la semana, perfectamente. Lo que no podrían es, por ejemplo, agregar 5 o 10 naranjas todos los días, ¿verdad? Igual a los alimentos cocinados, alimentos en mal estado, restos de origen animal como lácteos, carnes o comida con mucha grasa, necesita tener cuidado, sobre todo al inicio. Les decía antes que esto es como un ecosistema y que con el paso del tiempo los microorganismos se van a establecer. Entonces hay que esperar un tiempo, sobre todo al inicio. Mi recomendación es que ustedes, les decía, agregan en la compostera, dejan en maduración. Ya, por ejemplo, pasaron un proceso, sacaron abono. En el siguiente proceso, en la siguiente tanda, como decimos, ¿verdad? Podemos empezar a incorporar los alimentos cocinados, alimentos en mal estado, restos de origen animal o alimentos con grasa. Hasta en ese momento. Yo recomiendo ese tiempo prudencial para esperar que las bacterias ya estén establecidas. Igual la cantidad, aunque ustedes tengan 8 o 10 meses de estar compostando, no puede ser mucha, ¿verdad? No es como que yo pueda ir a agregar a la compostera una olla entera de arroz con pollo que se quedó de la fiesta, ¿verdad? Eso va a ser mucha cantidad. ¿Cómo sería o cómo es lo recomendable? Si son alimentos cocinados, igual, cantidades pequeñas. Si son alimentos en mal estado, igual. Carnes, lácteos, lo mismo. Por dar un ejemplo, si ustedes están limpiando una pechuga y le quitan toda la grasita a la pechuga, perfectamente se lo pueden echar a la compostera 1 o 2 veces a la semana. Lo que no es recomendable es que agreguen medio kilo de carne. Ojalá carne ya descompuesta, ¿verdad? A eso me refiero, que sería mucha cantidad y que podría perjudicar el proceso. Entonces, todos estos alimentos se pueden agregar, esperen un proceso para agregarlos y de igual manera nunca agreguen en cantidades muy grandes para que no tengan problemas, sobre todo de olores. Cuidado con estos, creo que ya los mencionamos todos. El papel y el cartón encerado va a tardar mucho tiempo. Las excretas de mascotas necesitan utilizar guantes y necesitan, o no podrían utilizar el abono en cualquier tipo de planta, mucho menos si es comestible. Y restos de pino de ciprés, esto creo que no lo he dicho, pero por ejemplo, cuando ustedes vayan a utilizar acerrín de madera, traten nada más de que no esté tratado, como dije antes, o sea, que no tenga químicos y que no sea de maderas como el pino o el ciprés, porque son maderas un poco ácidas que van a afectar a los microorganismos. Si el señor del aserradero les dice, mira, es que tiene un poquillo de pino o ciprés, no importa si es poco, mientras no sea como 100% pino o 100% ciprés el acerrín. Y como dije antes, los líquidos es lo único que está prohibido. Todo lo demás lo pueden agregar, algunos en cantidades moderadas, y lo único prohibido son los líquidos. Que si se pusieron malos los frijoles, escurro y agrego. Que si se puso mala la sopa, pico, escurro y agrego. Los aceites no se pueden agregar, el agua no se debería agregar, ningún tipo de líquido en general. Por ejemplo, una servilleta con la que yo limpio superficies en la cocina y se llenó de grasa, esa perfectamente yo la puedo agregar mientras no chorree, ¿ok? Mientras no tenga un exceso de líquido muy, muy grande. Tengan por ahí cuidado ahora que estamos utilizando mucho alcohol, mucho vinagre o mucho cloro, porque podría afectar a los microorganismos. Entonces, si tienen servilletas con esos residuos, mejor no se agrega. Aquí hay algunos ejemplos de lo que les podría suceder si está muy húmedo. Entonces, les decía antes que se pueden empezar a generar algunas bolitas. Si son bolitas pequeñas, no afectan en gran medida, como los de la derecha. Como quieras, lo puedes dejar ahí o poner aquí a la casa, como te parezca. Si son bolitas o bolas muy grandes, eso sí puede afectar. ¿En qué afectaría? Que estuvimos agregando un tamaño de partícula grande, que probablemente nos hizo falta material secante. Como les decía antes, si se empieza a compactar, o sea, si hay ya mucho exceso de humedad, se va a compactar,
por más que la giremos no se va a oxigenar, entonces podríamos empezar a tener problemas inclusive de olores porque va a haber falta de oxígeno, ¿verdad? Entonces, cuidados, lo mismo que dije antes, picar, escurrir, agregar material secante y girar. Si nosotros hacemos esto todos los días, les aseguro que no van a tener mayor problema. Eviten que se vea como estos ejemplos, ¿verdad? Ya hablamos del tamaño de partícula. Vean que aquí se ve fácilmente una cáscara de banano, un cuarto de sandía, una cáscara de aguacate. Vean aquí, tamaño de partícula muy grande. Eso les va a afectar la humedad y la oxigenación. Y además, el tema de las larvas, que no lo hemos mencionado, pero que es relativamente común observarlas en procesos muy ácidos y muy húmedos, ¿verdad? Es como que si ustedes tienen por dentro un proceso muy húmedo y además está ácido, es como que llega una mosca al ambiente idóneo para desarrollar y poner sus huevos. Entonces nosotros, si controlamos bien la humedad, nunca vamos a tener problemas de larvas. Podríamos ver una que otra, pero no en cantidades grandes. Sobre todo de esta larva que ven aquí. Esta es la larva de mosca soldado. Pueden buscar en internet o tal vez probablemente algunos las vayan a observar. Igual hay personas que nunca las observan y no pasa nada, pero se las menciono por si en algún momento llegaran a verlas. La larva de mosca soldado tiene un ciclo de vida corto, dura aproximadamente 22 días. De un 100% de larvas muere como un 90%, o sea, la gran mayoría. Muy pocas llegan a ser adultos. En su estadio de larva, ellas se alimentan de materia orgánica, entonces por eso les digo que es común observarlas. Hacen un proceso mucho más rápido que las bacterias, entonces pueden verlo de un lado positivo. Por ejemplo, si hay personas que no tienen mucho tiempo de picar ni de escurrir y ahí no sé, como que no la giran mucho, por ejemplo, qué sé yo, no es como que no se les vaya a dar el proceso, ¿verdad? Y lo que sí les puede pasar es que hayan larvas por ahí presentes, que tampoco es tan grave. Como les decía antes, mientras no huela mal, todo está bien. Ahora, si ustedes nunca quieren ver larvas porque, no sé, les da asco o simplemente no les gusta, controlen muy bien la humedad, tengan un balance nutricional y nunca van a tener mayor problema. Esta larva se hace o por exceso de humedad o por mucha acidez. Y como les decía antes, para neutralizar la acidez, podemos agregar cal o ceniza. Entonces, por ejemplo, si ustedes me dicen a mí, mira, Ana Silvia, resulta que yo tengo larvas, pero hice la prueba de la mano y la humedad está súper bien. ¿Qué va a pasar? Que tengo tal vez un proceso muy ácido. Entonces, mi recomendación va a ser, agregue un par de puñitos de cal o de ceniza, 1 o 2 veces a la semana, y eso les va a ayudar a controlar el tema de larvas. Sobre todo la ceniza es súper buena, de verdad. Ojalá puedan conseguir ceniza. Es un poco difícil, pero tal vez por ahí si tienen, no sé, un vecino que vende pollo asado a la leña, ahí va a haber ceniza, o una pizzería a la leña también, ¿verdad? O la abuelita que todavía cocina con leña, o la vecina, qué sé yo. Igual, como les digo, no es como es necesario la ceniza, es mejor, pero si lo que consiguen es cal, que la cal se consigue casi que en cualquier ferretería, también les va a ayudar con el tema de acidez. Eso con respecto a las larvas y las moscas en general, los mosquitos. Al inicio mencioné que ellas son atraídas por el CO2 que se genera cuando los cafés se descomponen, ¿verdad? Entonces, recuerden nada más agregar verdes, mantener el balance nutricional para que no tengan mucha cantidad de insectos. Si ustedes agregan verdes al menos 1 o 2 veces a la semana, no van a tener mayor problema. Si tienen alguna especie aromática en sus patios, pues mejor, les ayuda a repeler mucho mejor los insectos. Idóneamente se debe de ver así como estos ejemplos. Vean que, por ejemplo, estas son, como estábamos hablando antes, cámaras que apenas van a poner en maduración. O sea, ya llenaron durante 15 días y apenas las van a poner en maduración. Entonces, como se observa, ya hay mucho proceso, o sea, mucho residuo que ya se descompuso y algunos que se agregaron el día 15 que aún no han terminado el proceso. Entonces, como lo van a poner en maduración, esto va a terminar de descomponerse durante los siguientes 15 días. Entonces, ya después de ese tiempo, ya va a estar listo. Vean que a diferencia de los anteriores, sí es un material que se ve mucho más suelto, que el tamaño de partícula aquí en estos casos es mucho mejor y eso siempre ayuda.
¿Para qué? Para tener resultados como estos, ¿verdad? De un 100% de familias, cuando nosotros podíamos hacer visitas presenciales, ¿verdad? O inclusive por medio de virtuales que las hemos estado haciendo, de un 100% de familias, el 80-90% de personas tienen resultados así de buenos. Por eso nosotros, ¿verdad? Insistimos mucho en que yo sé que es un proceso nuevo, de que es algo que nunca han hecho, que tal vez lo vean mucha información ahorita, pero es muy, muy sencillo. Como les digo, mucho más de la mitad de ustedes van a tener procesos así de buenos como los que se ven en la imagen. Entonces no se preocupen, estén abiertos nada más a aprender, a la prueba y error, ¿verdad? Pero aquí vamos a estar nosotros para ayudarles en todo lo que necesiten. El objetivo principal que tiene la municipalidad es que ustedes, como les decía al inicio, reduzcan más de la mitad de residuos que generan para que eviten llevarlos al relleno sanitario. Pero el objetivo secundario es ojalá que le saquen provecho al compost, ¿verdad? Que van a empezar a obtener. Sin duda, hay muchos beneficios agronómicos cuando nosotros tenemos abono orgánico en nuestras casas. Vamos a nutrir nuestros suelos, vamos a tener suelos mucho más saludables. Les decía que si hacemos una pequeña huerta, que una huerta perfectamente en 1 metro cuadrado se puede hacer, ¿verdad? Un par de lechuguitas, la mata de apio, un poquito de culantro, qué sé yo. Ya si quieren hacer un poco más, una huerta más grande, el tomate o algún otro insumo que tengan por ahí o que quieran desarrollar, pues excelente. Entonces, si nosotros tenemos un suelo saludable, un buen sustrato, vamos a tener plantas saludables. Si tenemos plantas saludables, vamos a tener frutos saludables. Y si nosotros nos alimentamos de frutos saludables, pues vamos a tener una vida sana. Para eso nos hablábamos antes de la economía circular. Muchos de los productos que hay hoy en día en el mercado se sabe que son productos con una cantidad de agroquímicos mucho más o por encima de lo permitido. Entonces, es también cuidarnos un poquito a nosotros mismos. Hay muchísimos beneficios de compostar. Y como les decía también al inicio, se ha dejado un poco de lado los suelos, ¿verdad? Se habla mucho del agua, del aire, del reciclaje, ¿verdad? Pero se deja mucho de lado el tema de compostaje y de mejora de nuestros suelos, que eso pues justamente es lo que ustedes van a empezar a beneficiarse en sus casas. Beneficios ambientales, si lo hacemos en nuestras casas, evitamos más de la mitad de lo que generamos en los rellenos. Ayudamos con la huella de carbono, ¿verdad? Porque estaríamos reduciendo mucho residuo de lo que usualmente lleva el camión de la basura y ese camión usualmente tiene un recorrido también en todo el cantón y de ahí además al relleno sanitario, ¿verdad? Entonces ayudamos con la huella de carbono por transporte y contribuimos con la preservación de los ciclos, ¿verdad? Le devolvemos a la tierra todo lo que le pertenece. Aquí en esta imagen nada más para mostrarles las diferencias de colores. Yo les decía, entre más negrito mejor, pero puede variar desde café rojizo hasta otros tipos de café y café casi negro, ¿verdad? Eso varía mucho según la materia prima que ustedes coloquen. Y en esta imagen básicamente resume todo lo que yo acabo de decir. Vean que están los verdes, están los cafés, están los residuos secos o secantes, el control de humedad, el balance nutricional. ¿Verdad? Es como un resumen de todo lo que hablamos y el oxígeno, sin duda alguna, que es súper importante. Voy a ir al chat antes de finalizar, porque creo que hay algunas dudas. Dice por acá. Perdón, los primeros 7 días de tener o iniciar la compostera o los primeros 7 días de iniciar un compartimento. Me imagino que te referís al tema de comidas, de alimentos cocinados. Sí. Mínimo 7 días, que es cuando ustedes empiezan a sentir un calorcito en la compostera y que eso es indicativo de que ya el proceso está activo, de que ya los microorganismos están haciendo su trabajo. Pero yo les decía que yo recomiendo esperar todo un proceso para que realmente los microorganismos estén establecidos. O sea, ustedes llenan, ponen en maduración, sacan el abono. Cuando van a iniciar un siguiente proceso, entonces ya pueden empezar a incorporar comida cocinada sin ningún problema. Igual recuerden que la cantidad no sea muy grande. ¿Se puede colocar cal de forma preventiva? Sí se puede, nada más traten de que no sea mucho, como les decía, un par de puñitos una vez a la semana es suficiente. 2 máximo, la cal sí tiende a ser un poquito más abrasiva. Si tienen ceniza es mucho mejor.
Dice por acá, yo he visto algunos empaques que parecen plásticos que dicen que son compostables. ¿Es cierto esto? Por ejemplo, los empaques de ensaladas preparadas. Hay una diferencia muy grande. Bueno, primero, no todo lo biodegradable es compostable. Por ejemplo, a veces dice biodegradable y realmente no es compostable. Las pajillas estas verdes que andan por todo lado que dice biodegradable, no son compostables. Juegan mucho un poco, eso es un poco el tema del marketing, ¿verdad? Es como que yo diga que una botella de vidrio es compostable. Lo es, o sea, perdón, es biodegradable, lo es, ¿verdad? Va a durar millones de años en descomponerse, pero a fin de cuentas se va a descomponer. Entonces, con eso es con lo que juegan muchas personas. Es muy diferente lo biodegradable a lo compostable. Ahora, si hablamos de compostable, ya cuando se dice compostable, también hay otra diferencia grande. Cuando hablan de compostaje a nivel industrial y cuando hablan de compostaje a nivel de jardín. Entonces, si la etiqueta dice compostable a nivel de jardín, pueden agregarlo a la compostera perfectamente. Pero si dice compostable a nivel industrial, que es como lo que estás hablando, empaques de estos que parecen plástico y que dice compostable, todos esos son a nivel industrial y necesitan un proceso, ¿verdad? Mucho de eso es porque se importa al país, viene de países probablemente europeos o algún otro lugar en donde tienen lugares donde se composta a nivel así, a gran escala. Entonces, la temperatura a la que llegan esos procesos es muy alta y eso permite que esos residuos se descompongan. Pero a nivel de compostera doméstica como la de ustedes, eso no se va a descomponer. Va a actuar como un plástico más porque no tiene las condiciones ambientales para que se descomponga. ¿Alguna otra duda? Todo clarísimo. Les dejo por aquí nuestro correo electrónico. Nos pueden encontrar en Facebook como 360 Soluciones Verdes. Aquí están nuestros contactos. Yo soy Ana. El mío es el 71192527. Igual soy parte de los administradores del chat. Entonces vamos a estar en contacto durante los próximos meses. Ok, dice por aquí que todo muy claro, que bueno, ojalá de verdad que hayan aprendido, que les haya quedado claro. Si tienen alguna otra duda, con mucho gusto. Si no, entonces les cedo la palabra a Ingrid para que les comente tal vez algunas otras cositas. Ahí Perdón, preguntaron Ingrid, dice, del carbón. el carbón se puede agregar, es como agregar ceniza. Entonces ustedes después de una parrillada, obviamente ya frío, ¿verdad? Lo pueden inclusive triturar preferiblemente y lo pueden agregar, ¿verdad? Porque si lo agregan hecho carbón, es como agregar madera y eso puede tardar mucho tiempo. Entonces nada más lo pulverizan un poquito y perfectamente les ayuda, inclusive para neutralizar la acidez. Ana, muchísimas gracias por la exposición, súper clara. Creo que esa exposición ya también como que va abarcando todos los puntos que la experiencia les ha dado a ustedes, que la gente consulta, ¿verdad? Entonces, en realidad la exposición es súper clara y bastante amplia. Yo les agradezco también por haber realizado las consultas a los participantes, porque como dice Ana, para nosotros lo más importante es que ustedes la aprovechen, la utilicen y realmente también tengan la confianza de hacernos cualquier consulta. Igual, como también Ana les dijo, pueden seguir realizando consultas en el chat y ahí les vamos a estar atendiendo con muchísimo gusto y creo que la mayor cantidad de dudas van a surgir cuando ustedes ya tengan el equipo. Ese primer día de cómo empezar y cuando ustedes, no sé, tengan alguna consulta de algún material o algo, también lo pueden consultar ahí en el chat. Entonces, bueno, de mi parte les agradezco muchísimo la participación, le agradezco muchísimo a Ana Silvia por estar acá. Ya hoy este es el cuarto taller y ha sido un proceso muy bonito de conocerlos también a todos ustedes, aunque sea de esta forma y que ustedes también nos conozcan. Hoy en la tarde es el último taller, ya después de eso cerraríamos las capacitaciones y seguimos con el proceso de entrega. Entonces, si no hay más preguntas, ya pueden retirarse de la actividad. Les agradezco muchísimo su participación. Muchas gracias a todos, que pasen un buen día.
Gracias, igualmente. Voy a guardar el chat. Ya se me iba a olvidar. Yo creo que está grabándose en mi computadora, Ana, entonces no sé si te veo en la tarde o va a ser inicio, que va a estar. No estoy segura todavía, pero de cualquier cosita hablamos en un... Está Muchas bien. gracias, nos vemos. Bueno, gracias. Muchas gracias. A usted. Ok, voy a hacer